Suscríbete a la Panterita. Ya está presente el movimiento El Cerro Vamos Juntos, liderado por el doctor Juan José Zapag, aguardando ya el protocolo correspondiente para la inscripción de la lista que lo candidata de vuelta al doctor Juan José anunció. Por ejemplo, entre sus miembros al doctor Carri Sosa, el ex candidato a intendente, también estuvo en el Congreso de la Nación, va a formar parte también como miembro de su lista. Entre los vicepresidentes, ayer se anunciaba de manera oficial la presencia de 4 de ellos, los 4 vicepresidentes, mejor dicho, el licenciado Juan Carlos Petengil, vicepresidente de Finanzas, el doctor Víctor Agüero, vicepresidente de Asuntos Jurídicos, el doctor Ariel Martínez, vicepresidente de Fútbol Profesional y Formativas, y Martín Pereira, el ingeniero, vicepresidente social, cultural, de deportes, afederados y de comunicaciones. A las 12, al mediodía, se informó oficialmente y se anunció. Podemos hablar con Juan José, estamos viendo las imágenes en vivo. A ver, vamos a acercarnos. Doctor, no tenemos siempre la oportunidad. Estamos en directo para ABC Caridad. ¿Será que le puedo pasar con Bruno Pon un segundito, por favor? Le voy a pasar el teléfono. ¿Cómo no? ¿Me escucha Juan José Zapag? Presidente, gusto de saludarte, encantado, estamos en vivo también a través de las pantallas de ABC TV, canal 19 de Tigo, canal 3 de Personal. Bueno, presidente, llegó la hora para el oficialismo, se lanzan después de haber logrado el objetivo, ¿verdad? Se puede decir de esta manera, de campeonar, de darle una alegría al pueblo azulgrana, presidente. Así mismo nos hemos lanzado sin campeonar igual, porque el pueblo quiere trabajo, quiere trabajo, decencia, seguridad, quiere todo lo que vos te imaginás que necesita un club como este, como el club. Y nosotros como responsables, Bruno, esa pregunta me gusta porque podemos transmitir y confirmar lo que hemos hecho, focalizarnos, confirmar el campeonato logrado gracias a que hemos trabajado sin distraernos en la campaña política, al mismo tiempo las gestiones con Chiqui Arce y de vuelta lo de Jan, que vamos a firmar hoy por 4 años. Cerro termina comprando gran parte de su pase y otros jugadores de gran nivel que están llegando, así que yo creo que nosotros hemos hecho las cosas como tienen que ser. Hemos conformado una directiva que está de vuelta reforzada y hemos mantenido los cargos de dirigentes que han hecho un gran trabajo, como Martín Pereira en el área de social, cultural, deportes amateur, ganando todos los títulos allí por haber, de todos los deportes amateur, y bueno, promoviéndole a Ariel Martínez como nuevo vicepresidente de fútbol, responsable de toda la parte de fútbol del club, ¿verdad? Al renovar el contrato con Chiqui Arce, ya tenemos un estratega y un dirigente que van a realizar la tarea principal de coordinar todo el club y de la mejor manera. Y a eso se suman otros dirigentes ya con una gran trayectoria como Víctor Chino Agüero, un gran vicepresidente jurídico. Y bueno, y un equipo que ya tenés la lista, y si no la tenés, querría que la pueda mostrar para que el pueblo azulgrana vea lo que es una lista, que no es una lista de apellidos, es una lista de socios vitalicios y de una gran cantidad de gente comprometida, trabajadora, exitosa y cerrista por sobre todas las cosas. Así que esa es la lista que presentamos hoy, con la tranquilidad de haber cumplido, con el campeonato en el bolsillo, con un gran plantel armándose, un trabajo pretemporada en desarrollo y bueno, la alegría de estar acá, Bruno, y poder compartir con ustedes. Presidente, Juan Carlos Petengil, charlamos muchas veces con él, hablamos con el propio Luis Petengil, sin duda un apellido también muy consolidado en Cerro Porteño, que le ha dado no solamente su tiempo, sino que le ha dado cosas importantes al club, desde lo administrativo también y en lo deportivo. Se suma Juan Carlos Petengil, ¿verdad? Es uno de los vicepresidentes que estábamos observando y veíamos en las publicaciones que tenemos acá, como vicepresidente primero, doctor. Sí, por supuesto, la verdad que no lo nombré porque lo vengo nombrando hace mes y medio, o 2 meses, cuando ya habíamos acordado su vinculación. Hoy es el viceprimero y el primero en la cadena de sucesión, así que estoy muy tranquilo con el comité ejecutivo que tenemos.
Es un chico joven, pero no solamente un gran profesional, ya fue presidente de gremios, y lo más importante, cerrista, hijo de presidente, nieto de presidente, y bueno, ¿qué más podemos pedir? Y así se suma gente joven también, gente de experiencia como el licenciado Miguel Carrizosa, y otros que quieren trabajar por Cerro, van a darle su tiempo, su capacidad, su soporte financiero también, o sea que estamos realmente comprometidos. Un grupo humano a mí me pone muy contento. Yo te digo, miro la lista, veo gente joven también que va a trabajar muy duro, un Víctor González Acosta de la Fundación, trabajó muy bien, muy fuerte en pandemia, y bueno, demasiado bien. Yo creo que es una lista excelente, por llamarla así. Sí, sin dudas. Vos sabés que, presidente, quiero preguntarte esto porque me parece, estábamos siguiendo ya la cuenta de Movimiento Jugamos Juntos, y ayer estábamos comentando el hashtag, y quiero un poco que hagas un desarrollo de ese pensamiento. El club en buenas manos, ¿qué significa, doctor? Y en la mano que es la mitad más uno conoce. El club en su mejor momento institucional, el club más rico del Paraguay en logística, el que da la cara para que jueguen acá los mejores equipos. Hoy la selección nacional, un estadio mundialista, un centro de entrenamiento mundialista también, y una fundación que activa, que no tiene nada errado adentro, que nadie le ayudó, lo hemos hecho nosotros. O sea, nosotros no necesitamos ninguna campaña más que mostrar lo que hemos hecho. Y en este gigante que está viendo en la cámara y que ven todo, porque a través de la red ustedes ven millones de personas, esto se hizo sin prometer nada, se hizo trabajando, se hizo soñando, se hizo sin vender espejos. Bueno, y así nosotros vamos a trabajar soñando duro para ver lo que nos falte, vamos a trabajar, eso va a ir llegando. Y la llegada de Juan Carlos Petengil es muy oportuna ya para la renovación. Él va a conocer, ya está trabajando en el área financiera con informe que le estoy pasando, porque como esa es mi área hoy, yo ya le puedo pasar información, ¿verdad? Y ya está trabajando, no es que él va a empezar a ver qué hay, él ya sabe, ya tiene algunas informaciones, ya está participando en algunas negociaciones que aunque no pueda firmar, sí pueda opinar, aprender, desarrollar. Para eso armamos una directiva, porque esta no es una directiva personalista, nunca fue, pero la cabeza y el principal soporte soy yo, lo tengo clarito, y aunque suene así, es así, y eso el cerrista sabe, ¿verdad? Por eso, como dije, la presentación de hoy no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo. Estamos bien, ya llega mi hora de presentación, Bruno, te pido disculpas. Envío un gran abrazo a la mitad más uno, a toda tu audiencia y a todo este gran equipo humano que labora con ustedes. Un fuerte abrazo, presidente, muchísimas gracias. Vamos a seguir ya el acto en sí. Cerró lo de Jan, decía el presidente. Te quiero preguntar esto último, presidente. Ya está lo de Piris de Amota, William Rivero. El delantero, ¿cómo está, presidente? Y si nos cerramos, a lo mejor venís vos, no sé si está gordito o flaco. Bajé unos cuantos kilos. ¿Cómo está, Bruno? Yo muy bien, gracias a Dios, doctor, pero no. No, realmente no te veo. No te veo para el puesto, pero hablando en serio, vamos a ir viendo, estamos trabajando en eso. Cuando tengamos algo más, vamos a estar hablando con mucho gusto. Gracias, presidente, un abrazo, muy amable, éxito. Chao, querido Bruno. Un abrazo. El doctor Juan José Zapag, presidente de Cerro, haciendo entonces su presentación. Seguimos con Juanma Figueredo desde ahí, no sé si podemos hablar con otros protagonistas más, no sé si me escucha, Martín se está, Juan Martín, sí, Juanma, sí. Se está acomodando. Juanma, ¿vos nos copiás a nosotros? Sí, fuerte y claro, vamos a acercarnos hacia la derecha de Pablo Pérez, vamos a ir moviéndonos para tratar de charlar con el doctor Ariel Martínez, que está charlando en este momento. Vamos a ver, está también el licenciado Juan Carlos Petengil, que estaba por aquí. A mí me gustaría que Ariel Martínez le preguntes lo de Jan, el tema de la sanción a Jan, por favor. Sí, cómo no. Aquí vamos a tratar de acercarnos
para poder conversar. A ver, un ratito, aquí el doctor Ariel Martínez. Doctor, le pongo un segundito, ¿cómo está? Para ver ese cardinal. Lo de Jan Fernández, el anuncio oficial se hace... Y va a estar Juan José y va a estar ya nuestro arquero, que realmente se convirtió en poco tiempo en un ídolo para toda la afición. Se hizo un gran esfuerzo, no solo económico, mucho estuvimos en estos días hablando. Juan José se involucró personalmente en esta contratación y bueno, hoy tiene un final bastante feliz para todo el público cerrista. Detalles de la operación, 4 años, decía el doctor Juan José, 100% del pase. Creo que queda una parte y quedamos como socios con sus clubes anteriores, pero la mayoría, el mayor porcentaje es para Cerro y tiene 4 años de contrato, así que Cerro va a poder contar con él durante todo este tiempo. Y bueno, fue un contrato, como te dije, que requirió no solo un esfuerzo en lo económico, sino que de muchas tratativas, porque había muchas cuestiones implicadas, más de un club. Y bueno, estamos todos muy contentos porque creemos que es una pieza clave para el equipo, y como te dije antes, se ganó el cariño de todo el público cerrista. ¿Se tomó por sorpresa la sanción de la APF? ¿Qué piensan de eso? No, la verdad que no te digo esperábamos, pero decir que nos tomó por sorpresa sería faltar a la verdad. Sí, nos sorprende lo drástico de la medida. Creo que fue muy confuso, más que nada fueron muy confusas las explicaciones que se dieron a la prensa por parte del tribunal. Entonces crea un poco de inseguridad desde lo jurídico y uno no sabe a qué sanción está expuesto. Creo que es un factor a mejorar. Creo que, y reitero, que la sanción es demasiado drástica. Creo que fue suficientemente aclarado con posterioridad el gesto que hizo nuestro arquero, y de manera alguna fue una incitación. Creo que al contrario, ya con las explicaciones y con todo lo que se vio, que es bastante habitual en el país del que él es originario, se debió tener una consideración especial y por qué no, hasta no sancionarlo, porque acá estamos hablando de 3 partidos y en realidad fueron 4 porque él ese partido ya no disputó. Entonces creo que es muy drástico y esperábamos todo lo contrario, ¿verdad? ¿Van a hacer alguna nota, algún reclamo a la APF con relación a eso para tratar de redimir esa sanción? Eso está en manos del departamento jurídico, que está a cargo del doctor Agüero. Lastimosamente él no nos puede acompañar por una cuestión de salud, porque está trabajando en ello en su casa. No quiero confirmar ni descartar nada en ese sentido. Él les puede dar mayores detalles. No, nada. El doctor Ariel Martínez ahora ya lo llaman para el acto oficial de la inscripción de la lista. Así que, bueno, bien claro, no esperaban, evidentemente no están de acuerdo con la sanción tan drástica, a entender, de la dirigencia del Cerro Porteño sobre la sanción de Jan Fernández. Ahora es momento en el que se acercan los miembros del movimiento El Cerro Jugamos Juntos, liderado por el doctor Juan José Zapac. Se realiza el protocolo correspondiente, están miembros del TEI en la recepción que está ubicada en el lobby del estadio del Club Cerro Porteño para la inscripción oficial de la candidatura del doctor Juan José Zapac como candidato a presidente del Club Cerro Porteño en las elecciones del próximo 30 de abril, acompañado del candidato a vicepresidente, el licenciado Juan Carlos Petengil, que se encargará de la finanza, el doctor Víctor Agüero, del departamento de fútbol, miembro también de la comisión directiva, que formarán parte también de este movimiento. Es la primera lista, mejor dicho, que se presenta y que presentará su nómina oficial de cara a las elecciones del 30 de enero. Repetimos también en minutos más, conferencia de prensa en la sala de prensa del Club Cerro Porteño para el anuncio oficial de la compra del pase de Jan Fernández, el arquero que firmará por 4 años con Cerro Porteño y tendrá un porcentaje bastante amplio y mayoritario sobre la ficha del arquero brasileño de 26 años. Se realiza la lectura, están corroborando que esté todo en orden, todo sellado, todo firmado, los miembros del TEI, para que esto se haga oficial aquí en el lobby del Club Cerro Porteño. Repetimos, momento de inscripción de la lista del doctor Juan José Zapac aquí en el lobby del Club Cerro Porteño. Ayer se confirmaba, Bruno, la información por parte del colega Bene Casagrande, que cubre
las actividades del Flamengo de Brasil en Río de Janeiro, y informaba que Robert Pires da Mota ya llegó a un acuerdo con el Flamengo, rescindió el contrato que lo unía al equipo carioca y está próximo a Asunción para firmar su nuevo vínculo con Cerro Porteño. 70% del pase adquirirá Cerro Porteño, según la información del colega brasileño, una inversión de $1.200.000 para la compra del 70% del pase de Robert Pires da Mota, que se convertirá en nuevo futbolista de Cerro Porteño. Bueno, perfecto. Seguimos con el acto. Ahí estoy viendo ya en estos momentos, atención Twitty también, todos los miembros, en este caso Juan José Zapac, presidente, Juan Carlos Petengil, vicepresidente primero, Víctor Agüero, vicepresidente segundo, Ariel Martínez, vicepresidente tercero, Martín Pereira, vicepresidente cuarto, Víctor González, presidente fundación del Club Cerro Porteño. Los miembros que aparecen: Enrique Berni, miembros titulares: Miguel Duarte, Miguel Castillo, Víctor Ibarrola, Diana Aquino, Miguel Carrizosa, Luis Jiménez. Miembros suplentes: Yanit Siemens, Rodrigo Ovelar, Javier Parquet, Enrique Biederman, Camilo Juanes, César Martínez, Nelly Rodas, viuda de Gómez, y Ariel Benialgo. No está Raúl Zapac, está en este acto, pero él no aparece en la lista. A ver, escuchamos lo que está pasando ahí, Juanma, por favor. Sí, efectivamente, el actual presidente de Cerro Porteño está presente aquí, pero no figura en la lista como miembro de la comisión directiva de Cerro Porteño. Ahora el doctor Rodney Velázquez, está miembro del TI, está realizando el sellado correspondiente a cada una de las hojas que presentaron en este legajo aquí en la recepción del Club Cerro Porteño, y ya se va a dar la firma correspondiente para oficializar, seguramente los aplausos para festejar la oficialización de esta lista. Ya están los miembros entonces también, que acaba de ser publicado en las redes sociales, mejor dicho, del movimiento en Cerro Jugamos Juntos. Está el doctor Raúl Zapac también por este sector, vamos a consultar. Lo que me habían pasado como información días atrás era que iba a continuar trabajando en el departamento de fútbol junto con el doctor Ariel Martínez. Vamos a ver si él mismo lo puede confirmar. Enseguida seguramente vamos a tener también sus palabras. Muy importante, Bruno, porque no va a ser el único acto de inscripción de lista. A continuación de esto, al menos, cuando están los aplausos de fondo, oficialmente se escribe la lista del doctor Juan José Zapac, muestra el legajo, la carpeta, muestra de felicitación y de celebración. Doctor, ¿cómo está por ABC Cardinal? ¿Qué significa esto para usted, el doctor Raúl Zapac? Significa muchísimo, es parte del proceso democrático que estuvimos llevando adelante con toda la masa societaria del club. Significa la celebración de una transición que creemos que es muy positiva para la vía institucional del Club Cerro Porteño. Significa un futuro construyendo de manera responsable y comprometida. Es un momento único, como aquella asamblea que nos ayudó a poder modernizar, mejorar y mirar a futuro la Constitución del club. Un momento muy bueno, muchas gracias. ¿Continuar, doctor, como miembro del Departamento de Fútbol? No, yo continúo con esta figura estatutaria que hoy tenemos, que es una figura de gobierno del club, que es la comisión de expresidentes, con el ingeniero Luis Petengil, con el ingeniero Luis Puente y con otros. Vamos a tratar de acompañarle al Club Cerro Porteño en todo lo que podamos sumar de la experiencia que hemos tenido cada uno en los años que nos ha tocado. Así que cerrando un proceso creo que bastante positivo para mí personalmente. En lo institucional enorme, creo que las cosas que hemos logrado han sido superiores a las cosas que hemos perdido. Como siempre hemos sabido levantarnos de los momentos difíciles, y eso es Cerro Porteño. Comprender la necesidad del compromiso del día a día, sin condiciones, sabiendo de que viento en contra siempre va a haber. Trabajamos con transparencia y eso muchas veces nos gusta, eso muchas veces nos suma, pero nosotros estamos comprometidos y convencidos que es el mejor camino para que la institución azulgrana, esta institución que está representada por un montón de vitalicios y una cantidad de socios, es realmente un motivo de satisfacción enorme. Así que hoy, el día de mi cumpleaños, también disfruto de esto, de que se haya presentado una comisión directiva compuesta por Juan José, con gente comprometida que tiene mi apoyo,
Y bueno, a seguir adelante, ahí me llaman arriba, les mando un abrazo enorme, les agradezco muchísimo a todos el respeto que han tenido conmigo y con mi comisión directiva, el apoyo que hemos tenido en los momentos difíciles y fáciles, buenos, cómodos y alegres. Es muy lindo ser parte de Cerro Porteño y le aliento a todos los cerristas a seguir en esa línea. Sin condiciones, siempre Cerro. Un fuerte abrazo. Ahí está el doctor Raúl Zapag, hoy está de cumpleaños, el actual vicepresidente del Cerro Porteño, que ya lo escuchaban. Gracias. El licenciado Camilo Guanes nos entrega la nómina oficial. El doctor Raúl Zapag ya no formará parte de la comisión directiva del Cerro Porteño, tampoco del departamento de fútbol. Ya lo escuchaban ustedes, que va a ser parte de la comisión de expresidentes, que se creó justamente bajo su gobierno el Cerro Porteño. Así que las novedades con relación al movimiento del oficialismo, principalmente en Cerro Jugamos Juntos. Sí, señor. Bueno, mucha gente acompañando, ya se están retirando, ¿verdad? Podemos hablar con Juan Carlos Pettengill, no sé si él está presente. ¿Quiénes más están ahí, Juanma, por favor? Con mucho gusto te seguimos, estamos en directo a través de ABC TV, en este evento donde el oficialismo ya lanza oficialmente justamente todo su movimiento. Lo de Jan, ¿cómo va a ser? ¿En qué momento? Y ahora estamos justamente aguardando, ya vemos también a miembros del departamento de prensa por aquí, seguramente nos van a acompañar hasta la sala de prensa para la presentación oficial de Jan Fernández. Los miembros de la comisión directiva o de candidatos a la comisión directiva ya han subido en su totalidad a las oficinas del club, que están aquí, un piso más arriba del lobby del estadio de Cerro Porteño. Habrá seguramente una reunión, seguramente algún pequeño brindis para celebrar este paso muy importante que acaban de dar, la inscripción de la lista del movimiento Cerro Jugamos Juntos, y habrá que ver si alguno acompaña a la conferencia de prensa Jan Fernández, porque imaginamos que algún directivo va a estar también allí. El doctor Víctor Agüero, con permiso por salud, es lo que nos decía. Por salud, es lo que nos decía el doctor Ariel Martínez, no está presente hoy aquí en este evento. Muy bien, sacando en limpio, Juan José Zapag dijo, ¿quiénes están cerrados? Y sobre el centro delantero, cuando le preguntamos, siguen trabajando, decía. Vos sabés que dio la misma respuesta en la previa a ingresar aquí al lobby para el acto de inscripción. Le respondió lo mismo a otro colega que también cubre Cerro Porteño, así que están trabajando. Todavía él no quiso confirmar el nombre, ni tampoco que estén cerca o lejos seguramente de fichar a un nuevo centro delantero, pero evidentemente están buscando, porque la prioridad actualmente, ya con el fichaje de William Riveros, la confirmación de la continuidad de Jan Fernández, el fichaje de Robert Pires Amota, ahora pasa a ser en un 100% la prioridad el fichaje de un centro delantero, que por el momento al menos no tenemos muchas novedades, no hay mucha información al respecto y siguen en la búsqueda de un nuevo futbolista. Y lo de Robert Morales también, que ya definitivamente feneció el tiempo y no apareció ninguna oferta, ¿verdad? Sí, efectivamente, ahora ya el que quiera llevarlo a Robert Morales tiene que conversar directamente con Cerro Porteño, porque Cerro es dueño del 50% del pase y tiene contrato vigente con el futbolista. Ya no se va a poder hacer uso de la cláusula de rescisión de contrato, que es la que establece actualmente el vínculo entre Robert Morales y Cerro Porteño. Bueno, ¿querés moverte? ¿Querés hacer algo? ¿Una pausa, Juanma, te parece? Seguimos tus indicaciones. Sí, mejor vamos a hacer una pausa, ¿le parece, Bruno? Entonces nos acomodamos un poco, vemos también cómo se van a desarrollar las actividades aquí, porque repetimos, hay otros movimientos, el de Mundo Cerro y el de Alianza Soberana, liderado por Julio Ullón, que también van a hacer su proceso de inscripción de listas, así que estamos también atentos a todo eso, una actividad o un día bastante cargado de actividades aquí en Cerro Porteño. Perfecto. Bueno, gracias, muy amable, Juanma. ¿Hay noticias con respecto a Olimpia, Johnny? Sí, para hoy supuestamente tenía que llegar Claudio Morel, el último del cuerpo técnico, y podríamos decir el último del equipo de Olimpia, y hasta ahora no está llegando. Me dicen que siguen trabajando Julio Cáceres, técnico principal, ayudante de campo Paco Esteche, preparadores en la parte física Elvio Polo Rosso y Cristian Vareiro, y sin Morel Rodríguez por ahora. Bueno, pero ¿y cuál es el tema con Morel Rodríguez? ¿Qué es lo que se sabe? ¿No le podemos llamar al padre Wilson, por favor? Porque con Morel también hemos buscado contactar. Sí, no responde. No está respondiendo. Y ya tendría que estar, ¿verdad? Para seguir la pretemporada, para ir planificando. O llamarle al propio Julio César Cáceres, ¿verdad? Saber
que O Quique Landeida a lo mejor maneja, porque el presidente está fuera del país y Quique Claro. es el que... No se llamó silencio. Landaya se llamó a silencio por ahora. Está bien. A nivel internacional, Bruno, Sí. tiro alito y después vamos a ampliar. Contra Paraguay no va a jugar Neymar. Qué buena noticia. O sea, No fue convocado Neymar por Tite para jugar en la Él de selección hecho nacional. sigue su recuperación, Sí, ¿verdad? es su recuperación. No está Neymar, está Daniel, está Lucas Paquetá, están algunos, pero ya vamos a dar a conocer la lista de Brasil. Qué jugadorazo Lucas Paquetá, le marcó Sí. un golazo al PSG justamente. Sí, al PSG. El ex Flamengo. Jugadorazo. Y la Farja, ¿qué sabes de la Farja en esta etapa que están ganando la penúltima? Vamos a investigarlo. Vamos a de la actualizar, Farga, ¿verdad? vamos a actualizar todo. Ayer hizo muy buena carrera. Sí. Ayer hizo una buena competencia y recordemos que ya no puede reenganchar. No. Ya no puede abandonar y reenganchar. Queda hoy y mañana para que culmine el Dakar. Así es. Bueno, y en Guaraní, Nacional, Soldamérica, los otros equipos, ¿qué novedades hay, Fabio? Sigue los otros trabajando clubes? a ver lo que va a pasar con Cristian Riveros. Todavía no hay novedades con respecto a eso, a ver si Libertad definitivamente sigue en carrera con la negociación o va a buscar otro mediocampista. Bueno, perdón, tenemos lo de Pires da Mota, ¿verdad? A ver, ponelo al aire, por favor. Pessoal, estamos aqui com Pires da Mota, que está acertando sua saída do Flamengo para se apresentar ao Cerro Porteño. Pires, foi uma passagem, embora você seja jogador de seleção paraguaia, mas você não conseguiu ter muita sequência e não demonstrar o seu futebol aqui. O que você acha que aconteceu aqui no Flamengo? Qual o seu carinho? Tem algum carinho que você fica aqui pelo Flamengo? Queria que você falasse sobre a sua passagem pelo Flamengo. Não, o que eu tinha que falar, o que aconteceu com o Flamengo comigo, já falei para os caras de lá. Eu não tenho por que jogar fora isso, eu tenho um código, né? Eu deixei tudo claro, falamos com quem tinha que falar e deixamos claro tudo, né? Lastimosamente eu estou triste por não dar certo, porque temos que ser sinceros e não deu certo. Não foi como o Flamengo queria, como eu queria, mas isso aqui é futebol, né? Um dia dá certo e um dia não. E agora eu vou buscar minha revancha no time que me toca estar e começar a levantar o nível de volta, né? E vários clubes te procuraram, né, para tentar sua contratação. O que pesou na hora da sua escolha pelo Cerro Porteño? Não, isso estamos falando, ainda não está fechado nada, ainda não fechei nada com o Cerro, falta ainda alguns detalhes. Então, como você falou, tem muito time que estavam interessados, mas, como eu te falei, ainda não está tudo decidido, não. E você nem sabe assim quando viaja, nenhuma previsão? Não, ainda não sei nada. Estou aguardando algum documento também sair, assinar, coisa que resolver aqui no Rio da minha família, da minha filha, da minha esposa e mesmo minhas coisas, né? Porque foi um período longe que eu morei aqui, então tem muitas coisas que resolver ainda. Se você pudesse deixar um recado para a torcida do Flamengo aí, que tanto torceu por você em alguns jogos, o que você queria deixar o recado? Não, só agradecer aos torcedores, cara, que eu sou um torcedor muito bom, muito apaixonado por clube. Pedir desculpa também por não dar certo, né? Mas eu tentei dar tudo da minha parte e só agradecer, né? Agradecer e desejar muitos campeonatos, muito éxitos para eles também y que sigan así, siempre. Bueno, despidiéndose prácticamente ya de los torcedores, como le llaman en Brasil, de los hinchas del Flamengo, Pires da Mota, pero decía, él estoy esperando unas documentaciones, bueno, según lo que yo entendí, porque... Habló también de que le faltan detalles. Casi como un brasileño habla él, ¿eh? Sí. Esto es portugués Muy de bien. Pires da Mota. Él es de Ciudad del Este. Claro, es de la zona de Alto Paraná, de Ciudad del Este. Sí. Está esperando algunos, faltan detalles, dice, para cerrar con Cerro Porteño. No, yo estuve en Ciudad del Este mucho tiempo, pero no hablo No, o sea, me he ido, ¿verdad? Sí. Me he quedado 3 días, no aprendí nunca. Hay gente que vive en Encarnación y no habla bien el castellano, por ejemplo. ¿Cómo? Perdón, Johnny. Gente que vive en Encarnación y no habla bien el castellano. ¿Y por qué Encarnación? No, y por la Encarnación cercanía con Argentina. Johnny está con Y todo. Ciudad del Este con Brasil. Hoy está con todo de vuelta, parece. Johnny, vos no querés vacaciones otra vez. Pero en Encarnación, en la ciudad, Johnny, tienen que hablar bien el castellano. ¿Por qué? ¿O te referías a lugares recónditos de...? No. Sí, así es entendible. Encarnaceno. Me extraña que un hombre de tierra adentro sea así. O no tiene la tonada argentina. No, mejor, más vale. No, eso sí, Más vale. claro.
Eso más vale. Pero bueno, Johnny está... O sea que los de Encarnación por la cercanía con Argentina tendrían que hablar bien el castellano según Sí, Johnny. señor. Bueno, estamos con todos, señores, arrancando. Hoy bastante movida la jornada en el Cerro Porteño. Tema Olimpia, nos llegó aún Morel Rodríguez. Estamos con las actualizaciones al instante de las noticias. 12 en punto, ya venimos en segunditos. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Desde el Valle Central de Chile ha llegado lo nuevo de Santa Carolina, el vino reservado tinto suave, exquisito sabor frutal, es dulce. Pero importante resaltar que no lleva azúcar agregada. El nuevo Santa Carolina tinto suave, podés beberlo como quieras, perfecto para compartirlo con amigos. Te recomiendo que con el calor le agregues un poco de hielo y te lo tomes como un cóctel refrescante. Disfrútalo como quieras, viví intensamente con Santa Carolina reservado tinto suave. Bueno, muchos mensajes que van llegando, 0972-730-730. Piri Mota es de Presidente Franco, no de Ciudad del Este, dice un oyente. Bueno, sí, zona Alto Paraná, sí, cerca. No, pero está bien la precisión, muchachos, está bien. No, es la misma cosa, es como decir, bueno, yo soy de Asunción, del barrio Jara, a que diga, no, yo soy del barrio, no sé, de Sajonia. No, es lo mismo, ¿verdad? Y en Alto Paraná hay... Son muy meticulosos ellos en ese aspecto, ¿verdad? El franqueño, el esteño propiamente, Cuando ¿verdad? juegan el Campeonato Nacional de Fútbol de Salones de ellos. No, ese es bravo, ese sí es bravo. Sí, Mirando de ese lado sí hay que ser específicos. Sí, no, con un fútbol de salón sí hay que ser específico con ellos. ¿Qué pasó con el Chico Díaz? Y ya está, él ya está trabajando con Cerro Porteño, firmó ya su contrato por 1 año, hablábamos con el doctor Agüero, hay una cláusula de condicionamientos de cierta cantidad de partidos para él, que según Agüero decía, si está enchufado en el club va a ser fácil. Está mal tu ejemplo, Bruno, dice, bueno, y dame vos, maestro querido, cómo no, con mucho gusto aceptamos. Juanma, móvil personal. Importante conferencia de prensa, presentación de Jan Fernández, habla Juan José Zapac, acompañado de Ariel Martínez y también el portero. ¿Cuál era? La de renovar con Jean Pablo Fernández, que no solamente hemos renovado, hemos adquirido un porcentaje muy importante de su pase por 4 años para que nuestro goleiro sea el próximo goleiro para los próximos 4 años. Por supuesto peleando el puesto ya, pero con mucha satisfacción hemos, como dije, logrado una buena negociación que empezó y terminó ya la semana pasada con la llegada de él para la pretemporada. Es una apuesta muy grande para el club y muy grande para el pueblo cerrista. Campeonato, apertura, clausura, todo lo que tengamos que jugar este año. Y bueno, misión cumplida, podemos decir, ya hoy ya sos nuestro goleiro principal, por decirlo así, pero ya sos jugador del Club Cerro Porteño, ya no está a préstamo, ya sos propiedad del Club Cerro Porteño, así que gracias por la oportunidad, a Sao Paulo, a mismo a tu representante, a vos que quisiste volver, así que la vamos a romper juntos, no tengo ninguna duda, con trabajo, con esmero, con humildad, vamos a hacer una gran campaña, así que bienvenido hoy como nuevo jugador del club, propiedad del club, para trabajar juntos en todo este año 2022 al 2025. Bienvenido, Jan, es un honor tenerte de vuelta. Muchísimas gracias. Yo no sé hablar muy bien aún, pero yo voy a intentar. Y yo estoy muy contento, muy feliz de volver acá a Cerro y ahora ser un jugador de Cerro. El presidente acá sabe que una de las cosas también principales para yo cerrar acá, firmar mi contrato acá, también fue él, Ariel, toda la dirección, el profe Chiqui, mi familia, creo que todos
tuvieron una participación importante para que arreglamos todo y firmamos acá en Cerro. Y yo tuve una mitad de año pasado muy feliz, donde conseguimos lograr el clausura, uno de más importantes de año pasado, y ahora estoy muy contento de ser oficialmente jugador de Cerro. Y como yo dije al final de clausura, como viajar y este año vamos por más. Gracias. Damos inicio a la ronda de preguntas. Pedro Torres, Tigo Sports. Buenos días, doctor Juan José, doctor Ariel, para Jan, para todos los presentes. Tengo una pregunta primero para Jan, simple. ¿Qué es hoy Cerro Porteño para vos, en este momento de tu carrera? ¿Cómo lo definís? Difícil definir así una palabra o que es Cerro para mí, pero hoy en mi vida, hoy es el club que yo tengo que defender con toda mi vida, porque es el club que va a ayudar no solo a mí, pero a toda mi familia, y yo voy a retribuir esta ayuda en la cancha, ganando lo que tenemos que ganar y dejando mi vida en la cancha siempre por esta camisa. Independientemente sea para el doctor Juan José o el doctor Ariel, ¿qué detalles podemos conocer? Porque entendemos se divide en porcentaje del pase, o hay una gran parte que hoy queda para Cerro Porteño dentro de esta inversión que está realizando el club al obtener a Jan procedente del San Pablo. Sí, yo creo que antes que nada es muy importante que Jan tiene contrato con Cerro a partir de hoy por 4 años. El porcentaje del pase es en su mayoría del club, y quedamos como socios con el San Pablo y con el Bahía, que es su club originario. Así que estamos muy contentos porque nos garantiza contar con él por 4 años, y estamos seguros, como dijo Juan José, que va a ser de muchos éxitos. Juanma Figueredo, ABC Cardinal. Buenos días a todos, ¿cómo están? Jan, en este caso, ¿qué te llevó a aceptar la propuesta de Cerro Porteño? Por todo lo que significó por tu carrera, seguramente volver a retomar tu nivel, a conseguir cosas importantes con un equipo de primera aquí en Paraguay. Y en ese sentido también consultarte si es que ya pudiste conversar con el profe Chiqui sobre lo último que ocurrió en el partido de la Supercopa del año pasado. Sí, este tema de Supercopa creo que ya pasaste, se quedó atrás, y este año vamos a conquistar mucho más cosas. Y que me dice firmar acá, querer seguir acá, pues la recepción de todos acá del club, la hinchada, no solo conmigo, pero con toda mi familia, siempre bien afectivos, nos recibieron mucho bien acá. Todos ayudaron un poco, el Pérez también fue muy importante para que yo me quedase acá. Me llamaron todas mis vacaciones, estaba Ariel, todos, y creo que todos debe participación importante para yo me quedar acá. Matías Lugo, Radio 1000, Fútbol a 1000. Muy buenas tardes, Jan, bienvenido de vuelta. Buenas tardes, doctor Ariel, doctor Juan José. Bueno, la pregunta para Jan, me imagino que te enteraste, ¿no?, lo que el Tribunal Disciplinario dictaminó justamente el día de ayer, de la suspensión de los 3 partidos. Quería consultarte si, teniendo en cuenta que fue un torneo aparte de lo que es apertura y clausura, si te pareció justa tu suspensión. Y para el doctor Juan José y para Ariel, sea quien corresponda a la pregunta, si existe alguna cláusula, digamos, en el hipotético caso de lo que pueda llegar a pasar en las elecciones. ¿No? Sobre el tema de la suspensión, sí, yo miré, y yo hice una cosa que en Brasil es normal, pero tengo que me enterar que no estoy en Brasil, estoy acá. Pero en 6-7 meses que yo estuve acá, yo miré cuánto quieren perjudicar nuestro equipo. Y
tranquilo, es una competición aparte, no tiene nada que ver con apertura o con clausura, pero si quiere me suspender, tranquilo, al final nosotros vamos a estar con la taza. Yo continúo un poco con ese para aclarar el tema. El tema, hemos recibido la notificación, ya se ha derivado a la vicepresidencia jurídica, que está vigente, y bueno, vamos a responder y vamos a trabajar en esa respuesta para ver qué podemos lograr. No la consideramos justa, pero bueno, lo que recibimos tenemos que tratar. Es un tema importante, no es un tema menor, porque empezar el campeonato completo para nosotros también es importante, así que no va a ser fácil revertir eso, pero sí vamos a defender como corresponde jurídicamente. Jorge Izquierdo, GEN y 970 AM Versus. ¿Qué tal? Buenos días, Jan, a los doctores Juan José y también Ariel. Jan, ¿qué significa para vos el hecho de que la directiva también haya asegurado a Rodrigo Popi Muñoz, quien va a ser también tu competencia junto a Miguel Martínez, el otro portero que tiene Cerro Porteño? Como que de cierta manera, si te resfrías, allí va a estar Popi Muñoz también para pelear el puesto de arquero de titular. Sí, es muy importante también. Pope acá para nuestro equipo es una persona muy buena, que convivimos todos los días, tranquilo, un gran amigo. Tenemos otros también grandes arqueros como Miguel, como José Mier, Antonio, todos están peleando por los puestos de arquero de Cerro, pero vamos a seguir como estaban, una competencia sabia, sin nadie hacer un mal a otro, una competición como siempre hicimos, como con una amistad muy grande. Doctor Juan José o el doctor Ariel Martínez, ¿costó tanto la negociación con Gianpablo? Porque pareciera ser que semanas atrás, cuando iba a ser Navidad, como que se iba, que se quedaba, estaba esa incertidumbre que se instaló. ¿Cómo fue finalmente para que se hiciera? Porque ya lo escuchamos a Gianpablo, que decía que fue muy buena la recepción, que la charla con Chiqui Arce, con los directivos. De parte de ustedes, ¿cómo lo pueden descifrar eso? Bueno, con mucha gestión, mucho trabajo. Como escuchaste, no le dejamos ni descansar en sus vacaciones. La verdad es que antes que se vaya ya no podía dormir en nosotros, o sea, ya estábamos encima. Ese era un objetivo personal, ¿verdad? Y también de la comisión directiva, porque el pueblo azulgrana lo pidió, ¿verdad? Y lo pidió muy fuerte. Hace rato que Cerro nos piden como un jugador que es jugador del año, elegido por el pueblo paraguayo, ¿verdad? No lo digo yo, lo dijo la prensa. Recibió un premio en la APF, lo recibió el doctor Ariel Martínez porque estaba ya de vacaciones. Así que fue un pedido muy fuerte, que lo tomamos muy en serio, y yo personalmente más que nunca. Así que nada más que gestión, trabajamos duro. Cuando se trata de un jugador de San Pablo no es fácil, son clubes grandes, ricos, importantísimos, no es fácil, pero la gestión estuvo en el día a día, y fue muy buena, y fue encarada para cerrar la operación, y también muy costosa. Así que estamos hablando de un gran jugador que tiene un costo importante, por algo ya mostró lo que es. Así que es una apuesta de Cerro enorme y una tranquilidad también muy grande. Es un regalo para la mitad más uno de esta comisión directiva de la USAPAC, a través de una gestión personal, y también con el doctor Agüero y el doctor Martínez fuimos redondeando esta gestión. Así que estamos muy felices por este resultado. Ernesto Jiménez, 780 AM Deporte Total. Buenas tardes, Jan. El saludo también para el doctor Ariel, para el doctor Juan José. Bueno, Jan, lo que decía recién el doctor Juan José, ¿qué representa para vos haber terminado el año de esa manera en Cerro Porteño, hablando del 2021? Y si te imaginabas todo lo que ibas a vivir en Cerro Porteño cuando te tocaba llegar el primer día aquí en el club, y aprovechando también, ¿qué le podés decir al hincha de Cerro Porteño que el día 1 del 2022 pedía por tu continuidad en Cerro? Muy rápido. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Puede repetir la pregunta? Mucho más despacio. Más lentito. ¿Qué representa para vos haber terminado el año de la manera que terminaste en Cerro? Y si te imaginabas vivir todo eso desde el día 1 llegando aquí a Cerro Porteño. Sí. Yo no imaginaba que iba a ser mi primera vez que yo salía de mi país. No conocía la cultura,
como la lengua también, yo no hablaba español, no hablo aún, estoy aprendiendo, pero yo me imaginaba de la grandeza del club, como era, como tenía una hinchada apasionada, enamorada, acá se llama, ¿no? Una hinchada grande, enamorada, y la Copa, infelizmente, estaba el tema de la pandemia, no tuvimos nuestra hinchada, pero después creo que también la hinchada fue muy importante para nuestra retomada en clausura, porque después que volvió nuestra hinchada, nuestro equipo arrancamos y conseguimos lograr la clausura. Pero yo me quedé acá también por la hinchada, por el tema de cariño que tuve por mí, por mi familia, mi señora, siempre que está conmigo en la calle también recibe ese cariño. Y como yo hablé al final de clausura, yo hablé en guaraní, viajar y irse, y hasta el próximo año, y gracias a todas las presas, acá estoy. Hasta próximo, hasta 4 años próximo. Cerramos así la conferencia de prensa de nuestro arquero Fernando. Agradecemos a los medios de prensa por su presencia. Muy bien, ahí está. Finaliza la conferencia de prensa de Jan Fernández, se abraza con el doctor Juan José Zapac, lo acompaña también el doctor Ariel Martínez, va a haber foto oficial seguramente, lo están llamando a alguien más. Jan Fernández tiene la camiseta de arquero oficial del Club Cerro Porteño con el parche de campeón, ahora posan los tres para la foto. Oficialmente entonces Cerro presenta la compra del contrato de Jan Fernández, 4 temporadas, firma el arquero brasileño, se abraza con Juan José Zapac, se lo ven muy contentos, muy felices con, a ver, parece que puede haber novedad, viene una bolsa, hay una camiseta nueva, el doctor Juan José Zapac le pide a Jan Fernández que se evita para ir a entrenar, dice, pero una broma, ahí lleva su nueva camiseta Jan Fernández, ya se va retirando aquí de la sala de conferencia de prensa Bruno Audiencia. Bueno, Juanma, entonces ya está lo de Jan, ya Juan José Zapac lo presentó, a partir de ahora, ¿qué sigue en Cerro? Porque está la presentación de más movimientos, ¿no? Sí, tenemos que ir de vuelta ahora al lobby del hotel para poder tener las imágenes y la novedad, evidentemente lo que vaya a ocurrir con la acción de las. Bueno, en un momento dado también Jan, a ver, del resto de las, perdón, no tenía el retorno ahora ya tengo de vuelta, Fabio. Ok, no, te decía, Jan habló en un momento dado de su suspensión, de su expulsión primeramente, habló de que le quieren perjudicar al club, al equipo. Sí, y aparte después dejó un mensaje igual, él dijo, yo lo que pude entender fue que es una de las tantas cosas que le hicieron a Cerro para perjudicarlo, ya a partir del año pasado, con el tema del gesto que ya todo el mundo conoce, y después dejó un mensaje claro, ¿verdad? Igual pesa todo esto, pesa que me suspendan, decía él, vamos a traer la copa, es lo que decía Jan Fernández. Así mismo, bueno, por ahora entonces una pequeña pausa de vuelta, porque según el orden está para llegar el movimiento Mundo Cerro, Juanma, después. Sí, señor, efectivamente están los otros movimientos que también van a presentar su inscripción de candidatura, así que también estamos atentos a eso. Recordando que el 30 de enero son las elecciones del Club Cerro Porteño. Ese día, a ver, ¿qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Ya se despide, pero nosotros lo estamos saludando por ese Carinal. ¿Cómo le va? Muy buenos días a todos, a esa gran audiencia de ese Carinal. No sé quién está ahora ahí. Está Bruno, está Fabio, Cristian, John y todos los compañeros. Licenciado Juan Carlos Petenquil. Pues Bruno estaba de vacaciones, pues ya volvió, está bien, Bruno, bienvenido. Y acá, terminando la conferencia de prensa, tuvimos el ingreso del movimiento y tuvimos la conferencia de prensa de la confirmación de la contratación de Jan Fernández. Decía el doctor Juan José Zapac, el licenciado Petenquil se une a nosotros y ya está formando inclusive parte de las negociaciones. ¿Qué significa eso para usted, licenciado, y cómo lo va tomando eso? Con mucha responsabilidad, pero con mucho orgullo y con la verdad que muy contento, ¿verdad? Aunque el estadio es nuevo, ¿verdad? Yo vine mucho durante 6 años y medio, participé mucho, vine mucho, me trae muy lindos recuerdos. Y entonces lo que siempre sostuve, ¿verdad? Cuando me solicita el doctor Juan José que me incorpore al movimiento Vamos Juntos,
me empiezan a buscar para venir a ver los partidos y veo un equipo dirigencial joven, comprometido, alineado con el grupo técnico, con la dirigencia. Entonces, la verdad que parece que ya nos conocemos hace mucho tiempo porque fue muy fácil la incorporación, ¿verdad? Tanto, bueno, al doctor Agüero le conozco de la vida, ¿verdad? A la familia Zapaglo somos amigos de familia, pero al resto que le conocí ahora, la verdad que es una grata sorpresa y es muy fácil entrar con ellos por el nivel de compromiso y de trabajo que tienen. ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Le costó un poco? Ya está acostumbrado, de hecho, también por la cuestión empresarial. Se acomodó rápido, así fue, licenciado. Y a lo que venimos del sector privado empresarial, estamos acostumbrados a negociar muchas cosas, ¿verdad? Nosotros en la actividad comercial, llámese frigorífico, construcción, empresa de alimentos, empresa de balanceado, medios de prensa, tenemos empresas del servicio de salud, tenemos un lindo grupo corporativo que te ayuda después a aprender rubros diferentes, entonces te vas acomodando y vas aprendiendo también acá el fútbol, ¿verdad? ¿Pidieron ya que se inmiscuya en algún refuerzo para esta temporada? Los refuerzos manejan directamente el doctor Juan José con Ariel y con Víctor Agüero, ¿verdad? Que me parece que como lo manejan muy bien, hermético, siempre consultando con el profesor Arce, y solamente ellos salen a dar la noticia o informar cuando está concluido, porque en el tema de los refuerzos hay muchas especulaciones, muchas idas y vueltas, ¿verdad? Pero el martes tuve la posibilidad de participar, me invitaron para participar de la práctica, y la verdad que vi un plantel de primerísimo nivel. Hay jugadores juveniles que piden cancha, que piden espacio. No tenemos que olvidar que los primeros refuerzos son ellos, ¿verdad? Entonces, aplaudo mucho lo que está haciendo la Comisión Directiva actual con materia de refuerzos, pero también tenemos que recordar que esos juveniles son patrimonio del club, son el futuro del club. La verdad que justo me tocó sentarme hacia el lado izquierdo y están haciendo un entrenamiento y veía a Dani Riva, a Alan Rodríguez y al lateral que subió ahora de la sub-20 tirar unos centros, pero parecía una práctica de otro nivel, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me pone muy contento. Gracias, licenciado. Muy amable, que está con éxito. Muchas gracias, muy amable. Ahí está. El licenciado Juan Carlos Petengil, que ahora también se une al movimiento Cerro Jugamos Juntos, candidato a vicepresidente del área financiera y administrativa de Cerro Porteño. Estamos hablando de una persona que está en la línea de sucesión directa, porque si pasa algo con el presidente, está el vicepresidente primero, y él es el que podría tomar el candidato a vicepresidente primero. Sí, claro, una vez que esto se llega a votación y se dé la proclamación o se cumpla con todo esto. Bueno, Juanma, ¿algo más que puedes contarnos ahí desde Cerro Porteño? A ver, ahora estamos llegando al lobby del hotel. Lo veo al doctor Guillermo Arce, él es apoderado de la lista Mundo Cerro, así que esto nos hace entender que seguramente ya en minutos más estarán presentes aquí los miembros de este movimiento liderado por el licenciado Rubén Recalde. Bueno, Juanma, ¿te parece? Vamos a hacer una pausa y seguimos contigo ahí en Cerro cuando nos avises la llegada de los directivos, o en este caso los candidatos de la oposición, en este caso por el movimiento Mundo Cerro. Dale, Fabio, yo los aviso cuando ni bien haya novedades. Bueno, perfecto, gracias Juanma Figueredo ahí con todas las novedades, presentación de Gian Fernández, movimiento de Jugamos Juntos, liderado por el doctor Juan José Zapag, en donde ya presentó la lista completa de sus candidatos a vicepresidentes, miembros titulares, suplentes, síndicos, de lo que va a ser este próximo 30 de enero, asamblea con elecciones de autoridades en el Club Cerro Porteño. 12:24. Ahora estoy muy contento de ser oficialmente jugador de Cerro y como yo dije al final de clausura, viajar y gente, vamos por más. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinás, preparás y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural.
Asismed te brinda la posibilidad de realizarte los estudios de PCR y detección de antígenos para COVID desde el auto, sin necesidad de agendar turno. Te esperamos de lunes a domingos en el Autolab La Costa, en el estacionamiento al aire libre. Entérate más en nuestras redes sociales, @Asismed Paraguay. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed, toda la vida. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o en el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Viernes 14 de enero, noche folclórica, show en vivo, Ariel Articanaba, 21 horas. Sábado 15 de enero, DJ Teo, 17:30 horas, degustaciones, sorteos a partir de las 9 de la mañana. 2 millones de guaraníes en créditos, promos de cervezas y tragos 2x1. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo Puchupe Quitadol. Sobre el tema de la suspensión, sí, yo miré y yo hice una cosa que en Brasil es normal, pero tengo que me enterar que no estoy en Brasil, estoy acá. Pero en 6-7 meses que yo estuve acá, yo miré cuánto quieren perjudicar nuestro equipo. Y tranquilo, es una competición aparte, no tiene nada que ver con apertura o con clausura. Pero si quieren me suspender, tranquilo, al final nosotros vamos a estar como la tasa. Hemos recibido la notificación, ya se ha derivado a la vicepresidencia jurídica, que está vigente. Y bueno, vamos a responder y vamos a trabajar en esa respuesta para ver qué podemos lograr. No la consideramos justa, pero bueno, lo que recibimos tenemos que tratar. Es un tema importante, no es un tema menor porque empezar el campeonato completo para nosotros también es importante. Así que no va a ser fácil revertir eso, pero sí vamos a defender como corresponde jurídicamente. Hierropar, ahora somos importadores de aceros Asín de la Argentina, de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar en 3 direcciones: Capiatá, Lambaré y Casa Central, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Con Kobe Bodegas, controla tus gastos, evalúa tus ventas y medí tu rentabilidad. Kobe es un sistema informático que te permitirá tener el control de tu negocio. Solo necesitas internet, planes desde 220.000 guaraníes. Escribinos al WhatsApp 021-729-0900. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. ¿Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo? Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. En Cambios Sirendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne, vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos.
Hermanos Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. 12:29 minutos, semana de convocatoria para conferencias, Johnny, y ahora tenemos un aviso que es muy importante que va a desarrollarse el día de mañana. Con respecto a la selección nacional tenemos novedades, Johnny. Sí, señor. Mañana dice el informe del Departamento de Prensa de la Selección Nacional que encabeza Rafael Martínez. Buenos días a todos. Mañana viernes 14 de enero el director técnico de la Selección Paraguaya de Fútbol, Guillermo Barros Esqueloto, dará a conocer en conferencia de prensa a las 12:15 la lista de futbolistas convocados de clubes del exterior para los Juegos por eliminatorias sudamericanas ante Uruguay y Brasil. El encuentro con los medios volverá al formato virtual debido a la situación actual de contagios por COVID-19. Tenemos que dar por descontado ya que van a participar de esta lista los que ya están trabajando ahora, Johnny. El caso, por ejemplo, de los Romero, Oscar y Ángel, más Jesús Martínez. Jesús Medina. Perdón. Jesús Medina. Jesús Medina se sumó ayer, Amarilla, sí, pero estaba trabajando Gabriel Ábalos y también Luis Totín Amarilla. Exactamente, sí señor. Sí. Ellos van a ser convocados, van a estar en la lista de reservados y después ya en la lista de convocados. Porque en esta lista creo que no van a aparecer los Romero mañana. No. Porque son jugadores, por ahora jugadores libres, Sí. que pueden ser convocados tranquilamente, como ya Wilson estaba averiguando con el tema de jurídicamente si era factible eso al no tener clubes, una siguiente convocatoria sin tener esa situación, entonces eso se puede dar. Pero mañana en la lista estarían entonces Jesús Medina, que fue el último en acoplarse, campeón en la Major League Soccer, Sí. cerca, ya firmó, ya está confirmado que es jugador del CSKA de Moscú. Y va a reaparecer entonces en la selección, porque siempre estaba en la lista de reservados, pero no era convocado, ¿verdad? Y siempre pedíamos que se lo convoque también. Claro, y parece que hablábamos de él. Sí. Ah, no, ¿y Gabriel Ábalos es jugador libre todavía o sería nombrado como jugador de Argentinos todavía? Y yo creo que sería nombrado como jugador argentino, de Argentinos. No, pues él terminó su contrato con Argentina. También es Sí, agente es libre. es Agente libre. Bueno, vamos a ver si está en la lista mañana, pero en principio entonces Jesús Medina y Luis Totín Amarilla, de los que están trabajando ya con este grupo, y más otros jugadores del exterior, que por supuesto ahí va a estar Junior Alonso, recientemente presentado como jugador del FC Krasnodar, firmando su contrato. Y ya decía lo de Uruguay, Cristian. Estabas hablando del tema de Brasil principalmente, que no va a estar Neymar. No va a estar Neymar. Por ejemplo, los goleros convocados fueron Alisson, Ederson y Weberton, los mismos de siempre. Sí. El lateral y Alex Telles, los zagueros Eder Militao, Gabriel Magallanes, Marquinhos, Thiago Silva, los mediocampistas Bruno Guimaraes, Casemiro, Fabinho, Fred, Gerson, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá y Felipe Coutinho, que ahora ya está jugando en el fútbol de Inglaterra de vuelta. Sí, está en el Aston Aston Villa. Sí. Y los atacantes Anthony, Gabigol, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesús, Mateus Cunha, Rafinha, Rodrigo y Vinicius Junior. Son los convocados por Tite para los partidos ante Ecuador y Paraguay. No va a estar, reitero, ante Paraguay, Neymar. De igual manera, No, tiene un es un scratch. Sí. Es como ellos le llaman, ¿no? Sí. Cuando se lucen todos y ante la ausencia de Neymar igual. Un equipazo. Imagínate los delanteros, Gabigol, Gabriel Jesús, Rodrigo, Vinicius. Vinicius claro. que están pasando por un muy buen momento en el Real Madrid. Claro que Neymar le da un plus muy importante a la hora del desequilibrio, de liderar cada ataque, pero también Brasil no debería de preocuparse, ¿verdad? No. Si no está, porque aquí estamos hablando de un equipo que tiene una forma de jugar. 26 convocados. Un funcionamiento muy importante con Tite. De la selección de Brasil y, bueno, y comenzando por el arco, Fabio. Los tres son muy buenos arqueros. Sí, buenos ¿no? arqueros. Alisson, Ederson, que juegan en los equipos que están peleando allí en Inglaterra, siempre Liverpool, Manchester City. Y Weberton, que es el arquero del Palmeiras, bicampeón de América. Sí, señor, exactamente.
12:34, hacemos otra pausa. Obi, ya venimos con más información. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Los amigazos son un verdadero show y siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. Tener internet, música, series, deportes, tus programas favoritos, tus pagos al día y muchos servicios más en un solo lugar. Es tener todo contigo. Contigo tenés cobertura y la mejor experiencia de conexión del país. Contigo, Paraguay se conecta de punta a punta. Por eso, tener todo contigo te conviene mucho más. Bueno, son las 12:35, seguimos en el Cardinal Deportivo, mucho movimiento en cuanto a lo que van a hacer fichajes también a los diferentes equipos. Vamos a saludar a Alex Heikel. Él está llevando adelante una campaña de recaudación para el Club Olimpia. El legado del Olimpia se llama el proyecto. ¿Qué tal, Alex? Te saluda Fabio, estamos aquí en el Cardinal Deportivo. ¿Qué tal, Fabio? Me la corté. Todo bien, va del aporte, Alex, todo tranquilo. Contanos un poquito de qué se trata esto, el legado del Olimpia. Sí, bueno, en realidad es más que una campaña de recaudación, es una campaña de legado, justamente, de dejar algo, de dejar algo que sea perpetuo, ¿verdad? Y la tecnología que se está utilizando para desarrollar esta campaña son los NFT, ¿verdad? Y todo gira a través de esa tecnología. A ver, repetinos, no te escuchamos bien, Alex, esa parte. ¿De qué tecnología hablabas? Los NFT son una tecnología nueva que está relacionada a los criptos, ¿sí? Serían archivos digitales, imágenes, videos o audio, o lo que sea, ¿verdad? Que están alocadas en una base de datos que es irrompible o incorrompible, ¿verdad? Eso hace que vos, si compras, como si fuera que vos compras un Rolex o compras un Ferrari, cuando compras eso queda inscrito y vos tenés un certificado de que eso es tuyo y que eso se hizo solamente o 1 o 100 o 1000 de estos, ¿verdad? Y vos sos uno de ellos. Sí. Y al comprar vos un archivo digital, un NFT, que está alojado en la blockchain, vos tenés la garantía de que hay un lugar donde eso está escrito, que vos sos el propietario, y que se hizo uno, y que vos compraste por X monto, y al tener esa posibilidad, como todo lo que es escaso, genera valor, ¿verdad? Con el tiempo va generando valor. Y bueno, el Olimpia, eso fue una explicación más o menos que es el NFT, y el Olimpia está lanzando su historia en este formato, ¿verdad? Esto por un lado va a permitir, sí, recaudación del club, de su historia, de su hazaña, de todo lo que hizo, de sus jugadores, y también le va a permitir a todos los hinchas ganar dinero, ¿verdad? Y pertenecer a la historia del club. ¿Cómo sería eso de después de invertir ganar dinero, Alex? Por ejemplo, hoy el mercado que puede adoptar esto, que puede comprar esto, es relativamente chico todavía acá en Paraguay, ¿verdad? Sí. Entonces, si hoy hay 1000 unidades de algo y tenés X cantidad de personas que pueden acceder a eso, tiene un valor. Pero con el tiempo, cada más gente va a querer ese producto porque va a haber menos en porcentaje la gente que pueda acceder, ¿verdad? Y eso es lo que hoy en día es lo mismo que pasó con el Bitcoin, ¿verdad? Porque el Bitcoin valía
0,01 hace 10 años, porque muy poca gente podía acceder a eso y vale $50,000 cuando se popularizó. Pasa lo mismo con los NFTs, ¿verdad? Y ya con los que entran primero en ciertos lanzamientos son los que más se benefician. Entonces hoy en día se están vendiendo, se está haciendo el pre-lanzamiento de los NFT de Olimpia y bueno, cada NFT tiene su historia. Poseer un NFT hace que vos seas miembro del club, un club, o un club de los miembros del legado de la Olimpia, y todos los que compren eso ya pertenecen a la historia de la Olimpia, porque esto queda grabado, registrado, por más que lo vendas después, queda registrado, ¿verdad? Alex, ¿cuánto puede costar esta primera fase? Un hincha del Olimpia que quiere invertir, entrar en esto que tiene que ver con los NFTs, ¿cómo se hace? ¿Cuánto costaría aproximadamente? Ahora se lanzaron en la preventa y terminan y nunca más se venden desde el domingo estos NFTs. Salen $50 cada uno. Ya quedan 700 disponibles, se hicieron 1,000. Los primeros, ya 300 ya casi se fueron. Pero puedes comprar la cantidad que quieras, ¿verdad? O sea, puedes hacer una inversión de $50, puedes hacer una inversión de $500, hay gente que compra de a 5, de a 10, porque luego, aparte de pertenecer a muchos beneficios que el club le va a otorgar, como acceso a entrada, comprar primero la indumentaria, también pueda valer más en el futuro, ¿verdad? O sea, hay NFTs que se compraron por $1, que hoy valen $500,000, $1 millón, o hasta $20 millones y más, ¿verdad? Y eso con el tiempo y de acuerdo a la comunidad, de acuerdo al equipo, ¿verdad? Y no necesariamente al equipo, a la marca, y la marca Olimpia es muy fuerte. Estamos hablando entonces, en esta primera fase, de 1,000 disponibles, ya se compraron 300 NFTs a $50. Poco menos, sí, a $50. Una consulta, perdón, Bruno Ponte, saludo, un gusto. Alex. ¿Cómo estás, Bruno? Alex, bien, excelente. ¿Cuánto es el máximo que puede aportar el hincha, o sea, invertir? Vos podés comprar todos los NFT ahora mismo, Bruno, y cuando esto se deje cuando esto se cierre, vos vas a ser el único que va a tener todos esos NFT. Y si alguien te quiere comprar, pon el precio que vos querés. Entonces, pero ¿hasta cuánto yo puedo invertir? Por decirte, vos hablabas de un mínimo, ¿verdad? $50 el mínimo, y bueno, si compras $100, si compras 100 NFT son $5,000. Y ponerle que el lunes ¿hasta cuánto yo, por ejemplo, si tengo una capacidad más importante y digo, bueno, voy a invertir $10,000, ¿lo puedo hacer? Sí, podés hacer. ¿Hasta cuánto se puede hacer? Y hasta todo lo que quieras. Hoy hasta todo lo que quieras. Domingo se te va a habilitar más. Y ahí se van a ir habilitando etapa por etapa. Hoy, por ejemplo, los que compran porque hoy está a la venta, la preventa, como decís. Hoy mismo tu máxima inversión es el máximo disponible. El domingo, que el máximo disponible es cantidad de logos que hay disponible, ¿verdad? Que es la primera venta. El domingo se va a habilitar una conmemoración de una de las copas y van a ver, porque la copa va a ser de 1979, entonces van a ver solamente 1969 unidades y nunca más se van a hacer. ¿Entendés? Y eso, además de que va a valer más con el tiempo, porque los jóvenes van a querer eso, porque esto se va a poder usar en el famoso metaverso, ¿verdad? O vas a poder agarrar tus logos, tus remeras, tu ropa, todo, los botines, lo vas a poder usar como un usuario en el famoso metaverso. Entonces, vos compras hoy esto para el futuro, ¿verdad? Otra cosa, con esta nueva con la preventa, con el logo o lo que está disponible ahora, viene de regalo un lente de ODD. Y eso nunca más se va a hacer. O sea que solamente los que compren ahora la preventa van a ser los que van a poder tener el lente ODD sin costo y después ya comprarle a los que
obtuvieron de regalo, ¿verdad? Por el precio que sea. Que ellos decidan. ¿Y qué bases sólidas tiene el que va a invertir? Y más que invertir es ayudar al club, ¿verdad? En estos momentos. Y lo de la criptomoneda, porque yo por lo menos sé lo que es la criptomoneda. Hay gente que conoce, pero hay mucha gente que desconoce, ¿verdad? La moneda virtual. Y como que hay un temor hacia ese tema. Claro. Tiene que haber, todo lo nuevo genera temor, y los más arriesgados son los que compraron la Bitcoin a 0,01 y hoy son billonarios. Pero como todo, Bruno, la tecnología es así, ¿verdad? Hay que leer, hay cosas que podemos estar equivocados, podemos no estar equivocados, pero así es la tecnología, ¿verdad? Así fueron los que se arriesgaron al comienzo. Imagínate, las primeras 2 pizzas que se compraron, que fueron el primer producto que se compraron en Bitcoin, se compraron por 11.000 Bitcoin. Imagínate que recibió esa pizza por 11.000 Bitcoin. Hoy son $400 millones. 10 años. Nadie dice que pongan toda su plata en NFT, ni en Bitcoin, ni en cripto, ¿verdad? Aparte, la cripto es muy diferente a los NFT, si bien está relacionada porque utilizan la tecnología que hace que sea fiable. Los NFT le genera el valor a la comunidad. Es lo mismo que una Mona Lisa. No le genera el valor la economía. Le genera el valor la cantidad de gente que quiere una Mona Lisa. Y los NFTs son eso, ¿verdad? Pasaron a un siguiente nivel y hoy son arte. Hay músicos que ya están vendiendo su música por NFT, porque la tecnología permite muchas cosas más. ¿Entendés? Entonces acá la única base sólida acá es la comunidad que está comprando esto, porque al venderse esto ya no es del Olimpia, Bruno. Oye, y gente, o sea, cuando la gente compra un logo de Olimpia, es de él. ¿Y qué porcentaje le va? O sea, ustedes tienen un acuerdo con el Olimpia, la empresa de ustedes. ¿Cómo? La empresa de ustedes tiene un acuerdo con el Club Olimpia. Digo, Sí. ¿qué porcentual le corresponde al Olimpia? ¿Cómo se maneja eso? Mira, la mayoría es para el Olimpia, independientemente de que nosotros tenemos un acuerdo de confidencialidad, la mayoría es para el Olimpia y esto, el Olimpia va a seguir ganando. Todo lo que se revenda dentro de la tienda del Olimpia, para siempre, el Olimpia va a recibir 4% de comisión. Y eso es para siempre, o sea, perpetuo. Entonces, las primeras ventas siempre son las más bajas. Lo que lo hace atractivo a esto en el futuro son las reventas, ¿verdad? Por eso los números que hay de evaluaciones de este tipo de cosas son muy grandes, ¿verdad? Entonces, más que nada, una inversión, y el Olimpia está poniendo a disposición a la gente, ¿verdad? Y los que compren ahora se van a dar cuenta en el futuro de qué buena inversión fue, ¿verdad? Olimpia recibió un dinero adelantado por esta transacción o este acuerdo comercial. No, señor. ¿Quieres agregar algo que consideres importante para cerrar sobre este proyecto, el legado del Olimpia? Estamos hablando con Alex Heikel. ¿Quieres agregar algo que consideres importante que no te preguntamos? La verdad que preguntaron bastante. No, que prueben, que lean todo y que ayuden si es que pueden o encuentran algo que está mal, que avisen y vamos a tratar de mejorar. Ustedes van a sacar, van a tener una página, van a tener comunicados, van a tener redes sociales. ¿Cómo van a ir comunicando esto para que la gente sepa y para que entienda club, también? Mira, nosotros somos la agencia que ayudamos, ¿verdad? Las páginas del club, nosotros ayudamos en el arte, en el marketing, en la campaña y en la plataforma. El club es el que hace la mayoría de las comunicaciones para hacerlo todo oficialmente, ¿verdad? Alex, ¿vos sos el hijo de Olavo? Sí. Ah, muy bien, encantado. Igualmente. Bueno, Alex, estamos en contacto. Muchísimas gracias, muy amable. Dale, hasta luego. Un abrazo. Alex Heikel, el proyecto de El Legado del Olimpia, hablando con nosotros. En estos momentos, Rubén Recalde presenta su candidatura. Audio, por favor, ABC TV, en vivo hasta Juan Más Figueredo. Tiempo para la alianza total, licenciado. ¿Se intentó por última vez o ya no hubo ese intento de acercamiento?
Juanma, me lo preguntás así directamente y lo que nosotros festejamos es que los socios puedan decidir. Habla Rubén Recalde, está el señor Ortega también. Sobre bases que no son encadenadas y que no tengan una conjugación total en sus formas, no les sirven tampoco a los socios. ¿Cuánto a la lista de los que van a trabajar con ustedes, licenciado? ¿Nos puede decir su vicepresidencia por lo menos? Sí, acá están conmigo únicamente por un tema laboral, no está con nosotros el señor Hernán Jiménez, que va a ser nuestro vicepresidente de Administración y Finanzas, pero sí nos acompaña el señor Luis Lescano, que va a ser nuestro presidente del Departamento de Fútbol, el señor Enrique Rojas, que va a estar en el Departamento Social, y Óscar Ortega, que va a ser nuestro miembro titular número 1, y estoy entendiendo que me trascuerdo un jurídico, el doctor Darío Caballero Bracho. Por favor, gracias por recordar. ¿Le sorprendió un poco la presentación oficial hoy de Jan Fernández justo el día de hoy? Son cosas que pasan, hay que jugar en todas las canchas, siempre lo decimos, y eso es un argumento para ellos, está bienvenido, sin problema, sin problema. La próxima asamblea, ¿cómo se siente? Porque ya faltan pocos días, licenciado. Totalmente confiados nos sentimos. Creo que se nota en nuestros rostros, corazones latiendo a 1000, con ganas de salir a la cancha, de jugar, de competir y de ser una opción valedera para los socios, que son los verdaderos dueños del club. Hoy el doctor Juan José Zapag dijo que no estaba en la intención impugnar ningún movimiento. Eso le da un poco de tranquilidad, más allá de que todo lo que usted ya expresó anteriormente, que en ese sentido estaban tranquilos. Sí, así como me lo estás expresando vos, no me genera ninguna tranquilidad, porque la seguridad la tiene que dar el TEI. Que uno diga que no se va a impugnar implica que se siente dueño de los resultados, y eso nunca debe de ser así. El TEI es independiente, es independiente. Por favor. El licenciado Rubén Recalde inscribiendo su candidatura a la presidencia del Club Cerro Porteño, en momento justo en el que también llega otro movimiento de nombre Alianza Azulgrana para inscribir la candidatura a presidente del licenciado Julio Ullón, que también va a ser otro de los candidatos a presidente. 3 en total, el doctor Juan José Zapag, que ya inscribía un poco más temprano esta mañana, el licenciado Rubén Recalde por el movimiento Mundo Cerro y Julio Ullón como candidato a presidente por el movimiento Alianza Azulgrana. Entonces, actividad bastante movida hoy en Cerro Porteño. Se dio también la presentación o el anuncio oficial de la compra del pase de Jan Fernández, que será jugador definitivo de Cerro Porteño, contrato por 4 años para el arquero brasileño, que continúa de esta manera en Cerro Porteño. Juanma Figueredo, en un momento seguimos con más detalles. Bueno, ahí está Juanma Figueredo. Ya vamos a quedar con Juanma en radio porque estaba reportando todo esto en ABC TV. Hablaba Rubén Recalde, lo acompaña Óscar Ortega, miembro titular número y 1. ahora está llegando Ullón. Sí. Danos 30 segundos hoy y ya volvemos con Juanma en directo. Qué agitado día el de Cerro Porteño hoy. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podéis encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Bueno, vos le avisas entonces lo de la página web. ¿Quién está? Está Juanma, móvil personal. Julio John acaba de escribir su lista. El movimiento Alianza Azulgrana está hablando ahora al candidato a presidente. Está como vicepresidente de Deportes Mater y Luis Fernando, que va a estar como vicepresidente de Administración y Finanzas. En algún momento se habló de que podrían llegar a una unidad. Habló de la oposición para la próxima asamblea. ¿Tal cosa no ocurrió?
Sí, lastimosamente no hemos podido llegar a un consenso y bueno, los votos van a decidir. ¿Qué creen que faltó por esa unidad? Y faltó más apertura, pero ya es un capítulo cerrado. Ahora ya estamos abocados de lleno a la contienda electoral y a prepararnos para estas elecciones. El entusiasmo a medida que se acerca el día de las elecciones, ¿hicieron algún análisis, algún estudio sobre las posibilidades reales de competir en estas elecciones? Sí, efectivamente, por eso nos estamos presentando. Nosotros confiamos plenamente en todo nuestro equipo de trabajo. Hemos recorrido todo el interior, hemos sido los únicos que hemos recorrido todas las cabeceras departamentales. Tenemos representación en nuestra lista de candidatos del interior del país. Tenemos representación del norte del país, de Pedro Juan Caballero. Tenemos representación de Alto Paraná, tenemos representación de Itapúa, tenemos representación de diferentes distritos del país, en donde el azulgrana, el hincha azulgrana va a estar plenamente identificado con la comisión directiva que nosotros estamos presentando. Muchas gracias. Julio Ullón, entonces, candidato a presidente por el movimiento Alianza Azulgrana, que ya también realiza la inscripción oficial de su movimiento de cara, o de su lista, mejor dicho, de cara a las elecciones del próximo 30 de enero. Vamos a acercarme con el apoderado de Mundo Cerro, doctor Guillermo Arce, para confirmar principalmente los miembros. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Está muy ocupado. ¿No tiene una copia de los candidatos, la lista de candidatos? ¿No tiene en la mano, por si acaso? De la nómina oficial. Aquí estamos. Permiso. Gracias. Movimiento Mundo Cerro, candidato a presidente Héctor Rubén Recalde Isfram, vicepresidente primero Félix Hernán Jiménez Castro, vicepresidente segundo Darío Ramón Caballero Bracho, vicepresidente tercero Enrique Cáceres Rojas, conocido entre los hinchas del Cerro Porteño como Encaro, y vicepresidente cuarto Luis Domingo Lescano, el expresidente del Club Cerro Porteño. Después la lista de miembros titulares: Oscar Rafael Ortega, Francisco Flores, Sixto Guillermo Arce, Osvaldo Ariel Verdún, Alicia Dávalos, Edgar Gómez, Nara Romey. Miembros suplentes: Edgar Abdón Colmán Miranda, Carlos Alberto Gómez, Luis Fernando Cabañas, Luis Fernando Celaya, síndico Roberto Eugenio Alegre, Juan Manuel Enciso, síndico suplente Gerardo Daniel Galeano y Ernesto Francisco Álvarez. La nómina oficial del Movimiento Mundo Cerro, eso se puede compartir, ¿verdad? Vamos a compartir, correcto. Vamos a conseguir también la nómina oficial para que podamos levantar a las redes sociales, y nos falta confirmar los nombres y la nómina oficial del Movimiento Alianza Azulgrana. A ver, vamos a hablar con el apoderado. Un segundito. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Para ver si ¿no tiene la nómina completa de Alianza Azulgrana? Sí, tenemos. ¿No tiene? A ver. Está como... Su nombre primero, disculpe. Buena, yo soy el apoderado general del movimiento y de la candidatura de Julio Ullón. Tenemos como presidente a Julio Vicente Ullón, vicepresidente primero Luis Fernando Acosta, vicepresidente segundo Blas Ariel Ojeda, vicepresidente tercero Francisco Antonio Fariña, vicepresidente cuarto Alberto Augusto Maggi. Miembros, voy a decir del 1 al 7, Guido Báez, Julián Vega, Atilio Figueredo, Luis Fernando Servín, Gustavo Rolando Segado, Rodrigo Javier Portillo, Luis Alberto Lescano. Esos son los titulares. Los suplentes: Martín Aníbal Portillo, Miguel Ángel López, Camila Arévalos, Carlos Alberto Areco. Y como síndico van Máximo Barreto, Jorge Rivas, síndico suplente Jorge Muñoz y Silvio Ferreira. Gracias, doctor. Muy amable. Cuando quieran. Javier Balbuena también, entonces, el apoderado oficial del Movimiento Alianza Azulgrana. Con esto vamos a tener, evidentemente, por escrito las nóminas oficiales de ambos movimientos opositores, pero me parece también que ya tenemos los nombres completos de las tres listas que van a pugnar a la presidencia del Club Cerro Porteño. Hay un movimiento también que se creó en los últimos días, que es liderado por el jefe actual de la Barra Brava La Plaza, que propone candidatos para miembros de comisión directiva. Estuvieron aquí un momento breve, escribieron la lista y ya se retiraron. 3 candidatos a presidente y después
están los que también quieren ingresar como miembros. Hay un cuarto movimiento, pero que no presenta candidaturas a presidente y vicepresidentes, Juanma. Sí, a ver, voy a hablar con miembros del TEI que fueron los que recibieron a 2 minutos del cierre oficial de la inscripción, doctor Rondi. A 2 minutos faltan, 2 minutos. Creo que aquí viene alguien a presentar. A ver. ¿Qué tal? A ver, ¿hay una presentación más? ¿Hay un nuevo movimiento, señor? Sí, un nuevo movimiento. ¿Cuál es el nombre del movimiento? Tradición azulgrana. A ver, Tradición Azulgrana, otro movimiento. Faltan 2 minutos para el cierre oficial. ¿Y es que presentan candidatura a presidente, vicepresidente o solamente para miembros? Candidato a miembro solamente, presidente no. Sí, vamos a tener también. ¿Cuál es su nombre, señor? Juan Ramírez. Juan Ramírez. Claro, están sobre la hora, a segundos nada más del cierre oficial. Presenta también candidato a presidente. Este movimiento que ahora, de último momento. El nombre, Juanma, si le podemos sacar por lo menos del candidato. Aguardame un segundito, Fabio. Pero ¿cuántos candidatos? Pico lo que ya hay, Juanma. O sea, tenemos 4 movimientos. Juan José Zapag, 1. Rubén Recalde, 2. Sí. Ullón, 3. ¿Y quién? Y ahora el cuarto. ¿Y quién es el cuarto? Y ahora está presentando sobre la hora. Está presentando sobre Cierre la hora. de inscripción ahora. Cierre de inscripción para Bueno, las pero 13. no sé, nunca se publicitó, ni se habló, ni se dijo nada. No. Y hay otro movimiento que ya se presentó, que no presentó candidatos ni para presidente ni para vicepresidente, pero sí para miembro titular. Ah, bueno, pero ¿y dónde está el movimiento de Ojeda? Y Ojeda está con Mundo Cerro. Ojeda, ya me confundí. Ojeda está con Ullón. Sí. Y Ortega con Recalde. Sí, y Ortega al final Ojeda se fue con Recalde. A ver, Juanma. Sí, Ojeda, Blas Ojeda está con Ullón y Oscar Ortega está con Mundo Cerro, con Rubén Recalde. Sacarle por el nombre, Juanma, ¿quién es su candidato? Entiendo que están ahí sobre la hora. ¿Quién es el candidato a presidente, amigo? Al doctor Miguel. Estamos Doctor. Sí, Miguel. ¿Miguel? Ordóñez. Miguel Ordóñez es el candidato a presidente. Miguel Ordóñez. Está muy apurado el No joven. le diga más, amigo. Señor, tenés que decirle a la persona, Sí. Juanma, por favor, te pido. Sí, cómo no. ¿Quién? apurado. ¿Ordóñez de dónde es? No, la verdad que me pidió que me aleje un poco para terminar el proceso y después sí hablar con nosotros, pero está muy apurado, sí. Bueno. Bueno, pero así ya empezamos lo mal con este movimiento. ¿Sabe hasta qué hora es la inscripción? Ahora terminó ya el tiempo, ya no se puede inscribir ningún otro movimiento, son las 13 con un minuto. Con razón, este está llegando recién al puesto, tiene que presentar tipo rally, ¿verdad? Tiene que entregar el carnet, ¿verdad, Cristian? Si no penaliza. Si no penaliza, sí. Bueno. Me parece que es cierto lo que ya llega penalizando. Bueno, Juanma, quedamos para más tarde. Nos avisa cuando pueda hablar con él para darle la oportunidad a todos, para que todos los cerristas sepan quiénes son los candidatos, pero en concreto realmente hay que decir que son muchos los candidatos que se presentaron y está bien, es democracia, la gente va a elegir. Podemos hacer un sondeo. Un sondeo y rápido, 10, ¿cómo estamos de tanda? Después quiero plantear algo también con la audiencia. A nivel internacional, ¿qué hay de fútbol hoy? Hoy la segunda semifinal de la Supercopa de España. Ajá. Atlético Madrid, Atlético Bilbao. Ayer el Real Madrid le ganó al Barcelona 3-2. Un partidazo del Barcelona me sorprendió. Dembélé, muy buen partido. Y lo reconoció Carlo Ancelotti. Dijo después del partido, incluso del Barcelona, tengo que reconocer que jugó muy bien el Barcelona, dijo Ancelotti, textualmente. Sí. Bueno, tenemos noticias sobre la Farja. Buena noticia sobre la Farja. Esto lo vamos a ampliar hoy en ABC Motor desde las 9 de la noche. Estamos con ABC Motor hasta las 10 en ABC Cardinal. Buena noticia porque la Farja completó la penúltima especial sería del Dakar, mi querido Cristian. Exactamente. O rulo, como le llaman. El de Wadi ad Dawasir hasta Villa completó entonces. ¿Cuántos kilómetros? Te voy a confirmar. Porque el de ayer era más de 300 kilómetros. Imagínate lo que es eso, hermano querido. Y lo hizo en 5 horas 17 minutos. Andrea Lafarga para quedar en la posición número 50. Llegó, completó esta penúltima etapa. El líder de esta etapa fue el español Carlos Sainz. Y segundo, el argentino Lucio Álvarez, cerrando Matías Ekström en el tercer lugar, el podio. Mira que llega, no el holandés, la etapa. Sí, esto es lo que respecta a la primera, o sea, lo que tiene que ver con la etapa, la prueba especial, digamos 10 o la etapa 10, como quieran llamarlo, del Dakar. En autos entonces, Andrea Lafarga llegó y le falta
una etapa más para dar la vuelta. Una etapa más, y es misión cumplida. Misión cumplida, exactamente. En su participación número 2. Muy bien. En la anterior, en el 2019, dio la vuelta. Sí, señor. Ojalá. Bueno, la Cuñán Bareté entonces. Lo de Nelson Sanabria, que fue soltada participación, pero la primera vez que no completó por el tema de la situación de salud del padre, que es el jefe mecánico también del equipo. Sí. Bueno, 13:04. Que es el mismo nombre, Nelson Sanabria, padre. Son varios hermanos, todos son Nelson. Sí. Se diferencia en el segundo nombre. La rubia le dicen cariñosamente los muchachos. Necesito, sí. Bueno, tenemos que ir a la pausa. ¿Podemos hacer el sondeo? 10 nomás, rápido. Rápido, Fabio. Sí. Después quiero hablar de lo que pasó en África. ¡Qué vergüenza será! 0972-730-730. El árbitro de la Copa África. Lamentable. ¡Qué bárbaro! O sea, hasta ese punto pues, se puede llegar. Con razón que la gente después dice... duda la gente. Está el WhatsApp habilitado, mi querido Obi. A ver, Oki. Cualquiera que no sea Zapag. Cualquiera que no sea Zapag dice, a ver, anotá, Fabio, por favor. Hay una información, Bruno, el tema del árbitro, que supuestamente tuvo un golpe de calor. ¿Cómo? Un golpe de calor. Tuvo el árbitro en el partido. Bola, eso, yo ni vos crees eso. En el minuto 40 ya paró. Después le dijeron, no, pero faltan algunos minutos. Fue hasta el minuto 89 y ahí paró definitivamente. Ese es el famoso decir que tuviste un... Sí. No, pero ya tuvo un inconveniente. Él no entendía nada. En el 2018 ya tiene un antecedente. Él contaba un poco, Johnny. Sí, ya por cuestiones de malas actuaciones ya fue suspendido en el 2018 y es candidato para ir a la Copa del Mundo. A la escucha, qué candidatazo, pero no creo que después de esto le... No. Yo creo que pero ven poco por qué en el 2018, qué problemas tuvo. Sí. Pero por qué no avisó él, no fue asistido o paró el partido. No, a mí no me cierra, es bola. A mí tampoco es bola. Sacame esto, es bola. No, yo no, con todo respeto lo digo, pero es mentira. ¿Cómo el árbitro tiene golpe de calor? Sí. En los 40 agarró y terminó, después le avisaron, le dijeron, profe, le dijo, y siguió 4 minutos más. No, él quería que se acabe nomás el partido. Sí. Pero insólito fue lo que pasó. Estamos hablando, es un árbitro FIFA, él. Árbitro FIFA. Sí. Copa África, y estaban jugando 2 selecciones importantes, Publica árbitro internacional que maneja muy bien tema de arbitraje de FIFA, Conmebol, dice Gianni Sikwasue. Después del partido de ayer terminó ingresado en un hospital en Camerún, aparentemente por un golpe de calor. Esto habría propiciado la confusión que tuvo sobre el final, según reportan medios africanos. No, a mí me parece que por el estrés que le causó ya después todos los problemas que tuvo. Esa hospitalización de Jaime, golpe de calor, no sé yo. El golpe de calor, Bruno, te da. Creo, a lo mejor. Y vos te vas al piso. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué no pidió una pausa? Se rehidrataba, lo asistía, no sé, pero lo terminaba. Yo nunca he visto una cosa como esa. Este árbitro estuvo en el Mundial de Rusia. ¿Pero qué pasó con él en el 2018? Te cuento, el juez Gianni Sikwasue fue suspendido temporalmente por la Confederación Africana de Fútbol luego de ser denunciado por corrupción por el 1 de agosto de Angola, tras un partido ante la Esperanza de Túnez, por las semifinales de la Liga de Campeones de África. Finalmente, en el 2019 se le levantó el castigo debido a que la Confederación no encontró elementos contundentes para seguir adelante con la sanción. En otro momento fue señalado también por supuestos casos de amaño. En el 2016, dice, durante la final del Mundial de Clubes entre el Real Madrid de España y el Kashima Antlers de Japón, se llevó la mano al bolsillo para mostrar una segunda tarjeta amarilla al capitán Sergio Ramos. Sin embargo, luego de unos segundos decidió dejar pasar por alto y le perdonó la estadía en el campo al zaguero central. La jugada fue muy comentada en aquella ocasión, dice. O sea, tiene golpe de calor permanente este árbitro, entonces. Sí. Qué raro que tenga golpe de calor contra el Real Madrid. No. Del Real Madrid. Un momentito, tranquilo, Cristian. No vamos a mezclar los tantos, por favor. El partido fue Túnez-Malí. Y bueno, por eso, Copa África, para más son fanáticos. Ellos... terrible. Genví cuando se juega en la Copa África, árbitro, van los Sadio Mané y compañía, están todos, ellos están enloquecidos jugando. Bruno, compañeros, es la quinta Copa África que está arbitrando este señor Gianni Sikwasue. No, pero este sí está, alguien lo está apoyando. No vaya a pensar que este es como el tango de a dos están bailando, sino es un folclore ya
¿Cómo se llama? Una peña, a lo mejor una peña no es lo ni un tango. Es de Zambia este árbitro. De Zambia. De Zambia. ¿Y cuál sería el gentilicio? Zambiano. Vamos con el sondeo, mini sondeo. Cerro Porteño, ya se presentaron 4 candidatos. Por favor, y después nos vamos a la pausa y quiero plantear algo. Tenemos muchas noticias todavía que compartir. A ver. ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien? Soy Celeste Arnaldo. Y tiene que ganar otra vez a PAC. Por más que no hizo bien las cosas, es el único que está con la billetera. Los otros solamente con pasión no va a alcanzar. Tiene que tener la billetera. Si tuvieran la billetera ganaban, pero lastimosamente no tienen. Bueno, apoya a Juan José Zapá. Dice, 1-1. Bien lo audio, 1-1. Con Ullón. A ver. Rubén Recalde para presidente. Basta ya de los Zapac. Empatados los 3 candidatos. Ya. Estas contrataciones son todo... Cualquiera podía hacer. Rubén Recalde, presidente. A ver. Juan José toda la vida, Bruno, toda la vida. Imagínate Cerro Porteño sin los Zapac hoy en día. Se va a la vez como ese equipo que está ahí en América López. Bruno, Zapac por otros 100 años más. Sin una Libertadores. No, este voto no entra. 2-1 está ganando Zapac. Ah, pero Bruno Mbateco. ¿Cómo estamos? Sí, una vergüenza el árbitro, o sea. Igual que en la final de Guaraní Olimpia de Patiño, patando 6 bebés allí no es la título, a veces no. A ver. Yo quiero que Zapag gane la presidencia otra vez, así Cerro nunca va a pasar. No, este voto no entra, muchachos. A ver, el del Cerrita tiene que ser 2-1, está ganando Zapag por ahora. Sergio Díaz, Sale bajo tu audio, a ver. Hay que cambiar el ambiente. Para mí sería bueno Ullón dice. Ese árbitro africano con el Julia Dosa, paraguayo. Johnny quiere que los encarnaciones hablen todo en portugués, vio. Johnny, escuchamos este mensaje. Ya hubo un mensaje inclusive que te declaran personas no gratas en encarnación. Escuchamos levantamos acá, Obi, por favor, que escuche bien, Johnny, para que dimensione. Ese árbitro africano con el Julia Dosa, paraguayo. Johnny quiere que los encarnaciones hablen todo en portugués, vio. Johnny. No entendió mi no, pero, tú querías hacer un silogismo. Pero igual, Johnny, yo creo que entraste mal. Indefendible, ¿cómo le va a decir a Encarnación que no sabe nada? ¿Qué es lo que qué? Vos lo ves así, de primera le quitas los Encarnación, ustedes no saben hablar español. Y están cerca, y en la Argentina encima otra vez. No, así lo. No, o vale traímos los Zapag. Hay que dar ya un respiro, hay que venga nueva gente. ¿Cómo está con este voto para la oposición entonces? Pero no especificó su voto. Quién, no especificó el voto. ¿Cómo está ahora el tema, Fabio? Y están 2-2, Ullón y Zapag. Félix Núñez Jiménez, socio Cerro Porteño, Juan José Zapag siempre. Osvaldo Domínguez es la solución. Hola Bruno, sí, ya es hora que todos hermanos salgan de Cerro Porteño. Maciogo romantiza su fracaso. Cada 4 años festejar un campeonato con un logro. Unos fracasados son, y no me refiero a su empresa, Bruno. Como empresarios son exitosos, pero en el ámbito deportivo un fracaso. No dice por quién va a votar, vamos muchachos. Hola Bruno, policía, vengo a ver, no sé, hay corrupto y... No, así no. Zapag toda la vida, Zapag toda la vida. Seguimos con el... Bruno, Zapag nunca más. Hagan ya pues aquí la cosa, o contratar aquí la jugador, digamos que es clase A, ¿verdad? Contratar aquí la Jan, la Pida, Mota. Es porque hoy yo pisé que llegué. A pegar yo pisé que abrir los calles de Lencia, Zapag nunca más. ¿Por quién vota la gente? Le estamos preguntando. Bruno, qué golpe de calor que se da acá trabajando en triturada, acá en limpiando. En un predio, con este calor será, qué golpe de calor que va a tener será. No, por eso bola. Entre la piedra acá en Paraguay terrible será. Sí, bola. Bruno, bola. Si bien hay algunos que no votaron específicamente por alguien, pero no lo quieren a Zapag, llegamos a los 10. Llegamos a los 10. ¿Y después? Y Zapag tiene 4 votos. Ullón tiene 2. Recalde tiene 1, pero hay 3 personas
que ya no quieren la continuidad de Zapac, pero no votaron por ninguno de la oposición. No Vamos dicen. a seguir con el sondeo, esperame un ratito. Andamos, le envío un saludo a don Centurión y su equipo. Itagua City, están trabajando ahora. 65 años creo que tiene el señor, 63, 64, por ahí está, 65. Le pregunté la otra vez y me dijo, Omba apoya 42 grados, 43 grados con los muchachos, va, es golpe de calor, ¿cierto lo que dice acá? Sí. ¿Cómo que el árbitro va a decir que tuvo golpe de calor ahí? No. Quería terminar nomás el partido. Los albañiles, los pintores. Que le traen acá a Paraguay, porque en África también hace calor, ¿verdad? Pero mi primo mecánico. imagínate que vos digas, no tengo un golpe de calor y asalté un banco por eso. Aparte, Bruno, no es que alguien, por ejemplo, que se fue de Marruecos, por ejemplo, donde podríamos decir, no hace tanto calor por su cercanía con Europa, es de Zambia. En Zambia la temperatura más baja es 45 grados. No, aparte están asistidos, toman, se rehidratan, toman agua, pero no sé, no me cierra. Yo una vez tuve, poneme ya ese bola, por favor te pido, hoy no me cierra. Esto ya, a partir de ahora este año vamos a estar implacables. Cuando vuelvan Federico, Dani y Ariel, vamos a hacer una reunión pública. Yo diría, ¿cómo sería cuando vos llevas, tiene el nombre, no me está viniendo ahora, cuando vos le presentás al pueblo una propuesta? No es impeachment, le llaman cuando le van a sacar a un presidente. En este caso es acá también en la Constitución, referéndum. Ahí está, gracias Johnny. Vamos a hacer un referéndum popular. Sí. ¿El mini noticiero vuelve o no vuelve? Sí. A partir de ahora, el que nos quiera mentir, le vamos a tirar ya el efecto de ese bola. Vamos a ponerlo del Pinocho. Cuando nos quieran mentir, nos quieran hacer tocar el violín, vamos a estar duro. Lo mejor fue la palabra del Papa. Lo mejor fue la palabra del Papa. Esa también podemos usar. Mentiroso que sos. Ahí está, esos dos vamos a usar. Y después tercero, efemérides, si vuelve o no vuelve, y si va a seguir manejando Wilson, ¿verdad? Yo creo que sí, ya dice. Estamos de vuelta. También. Bueno, por eso, son temas que vamos el referéndum del Cardinal Deportivo, señores. ¿Qué vamos a cambiar del programa? ¿Vuelve o no vuelve el mini noticiero? Yo ya sé que Chus no va a votar en contra. ¿Entendés? El mini noticiero también, sí. Mini noticiero clave, ¿sabes? Sí. Después, ¿qué pasó de el bloque? Por lo menos 1 o 2 veces a la semana hacer entrevistas con exjugadores, ex técnicos, preparador físico, ex presidente. Vamos a saber por qué pasó de ellos. Yo ya voto. Yo ya estoy anotando. Yo sé que mi voto no va a tener incidencia. No, ¿por qué? Yo ya voto por eso. Vos votás por el ¿qué pasó de? ¿Qué pasó de la vuelta de las efemérides? Mini noticiero. El mini noticiero. Ese pegaba hacia el mini noticiero. Yo no sé. Mira, Ariel también va a votar en contra. Ariel pues no es muy apegado al. Claro, porque hay que buscar noticias, claro. Todo. Acá Federico yo lo veo más colaborativo. Federico sí. Le gusta Federico. Ariel lo agarra, bueno, ¿para qué voy a decir? El diario se le cae todo. Entra con el diario de ayer y eso no. Voy a meter la pausa más. Ya seguimos con eso, más del Cardinal Deportivo. Para su cristal templado, Templex, 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la CAP. Por ser la más preferida, recordada y consumida, Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador del Paraguay. Fortín, República de la Caña. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika soluciona tus problemas y vos descansás. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Gracias al querido Eric Caballero, el historiador Eric Caballero, nos envía siempre preparado. Dice Richard Franco a presentación do Náutico. Náutico está en la Serie B del fútbol brasileño, ¿verdad? Sí. Richard Franco, que estaba en Sudamérica, el volante, ¿verdad? Sí, justamente Regis Márquez, hablando con él antes de ayer, en la segunda edición nos hablaba de que tenía que solucionar lo de Richard Franco al Náutico,
Y a propósito del Náutico, ¿no pasó las pruebas médicas Ortega? Jorge Ortega. Jorge Ortega. Jorge Ortega no pasó la prueba médica. Audiencia pública, dice también puede ser. Audiencia pública también. Sí, no. No, el referéndum de Cardinal Deportivo va a ser. Yo me fui a una audiencia pública. Sí. ¿Te acordás que una vez se hizo ese micrófono abierto? No fue en la época del Lugo. Cuando iban a sacar al Lugo, pusieron una cámara en medio de la calle y un micrófono ahí para que la gente se pueda acercar. Dice, iban a hablar, qué lindo ejercicio ese, independientemente de lo del Lugo, o el presidente que sea, o la coyuntura. Pero es lindo escucharle a la gente. A mí me encanta, por más que te digan lo que te digan. Pero... A veces chapí otro lado, pero sí, es bueno. Pero vos sos muy cascarado, Cristian, no tenés paciencia. ¿Viste? Sí. Pero así como vos dijiste, que ¿por quiénes van a votar? Y vos saliste y te decían cualquier otra cosa. Sí, la gente no capta muy bien. Sí. O sea, que capta, pero no responde como uno le consulta. Bueno. Pero si usted le van a bajar la caña así a la gente, pues no vamos a hacer ya ningún referéndum. ¿Vos te das cuenta? No quieren micrófono abierto. No quieren micrófono abierto. Yo no le gusta el micrófono abierto. Yo no sé por qué yo soy medio dictadorcillo. Mira, sacame ese dictadorcillo. Audio en vivo, ¿qué pasa? Orden de captura contra Ramón González Daer. Vamos a ABC TV, por favor, urgente. Ramón González Daer con orden de captura. Estamos adelantando esta noticia ahora en la plataforma televisiva ABC TV. Está adelantando esta información. Se acabaron los recorridos sin remera, aparentemente. Ramón González Daer con orden de captura. Imputación por robo de cheques. A ver, tenés el audio, Obi, por favor, urgente. La abogada Sandra Ledesma, agente fiscal en lo penal de la unidad número 4 de la ciudad de Luque. Novedad de último momento, entonces, reiteramos, ya emiten orden de captura contra Ramón González Daer. La fiscalía lo imputó por robo de cheques, hurto de cheques de mismo despacho de un juez. Además, él ya tiene una condena en primera instancia por usura, lavado de dinero y denuncia falsa. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. Bueno, lo último entonces, qué bárbaro. Vamos a ver en qué termina este caso de Ramón González. Gracias, Nico. Muy amable. El hombre entonces, este ciudadano, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pues señor, bueno, medio difícil a veces. Bueno, y bueno. El sujeto, dice la policía. El sujeto identificado como alias, te pone, no falta el alias. ¿Cuál sería el alias de Ramón González? Bueno, señores, lo último entonces que estaba informando ABC TV, Ramón González Daer, ex presidente del Club Esportivo Luqueño, ex vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Yo le quiero recordar a la gente. Presidente también. Presidente de la APF. Llegó a ser. Recuerdo que cuando él subió, acá le llamamos, le hicimos cuestionamiento y me dijo, no, Brunito, vení cuando quieran, las puertas abiertas, porque él dijo que la parte norte se estaba por caer. Sí. Que le informaron y que necesitaban hacer una reestructuración y que se iba a cerrar por un tiempo y un gasto, pero millonario era el que estaban planteando. Sí. Y al final no pasó nada. Se jugó un clásico con la hinchada del Cerro en la zona en Plateas. Sí, pero después nunca salió él de la presidencia porque fue un interinato el que él tuvo. Sí. Y no pasó nada. No. Y ¿qué les iba a decir sobre? Quería decir que él, hay que recordar, está sancionado por la FIFA, expulsado. Sí. Él ya no puede ejercer la dirigencia deportiva. O sea que hay mucha gente que no se recuerda de eso. Exactamente. En la era Robert Harrison, sí. Creo que, si no estoy equivocado, fue la misma Asociación Paraguaya de Fútbol que elevó su caso a la FIFA. En realidad fue el Comité Olímpico. Pero lo hizo a través de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Porque, claro, la APF tiene que enviar los documentos a la FIFA. Pero fue el Comité Olímpico el que impulsó. Claro, porque él formaba parte, era miembro del Comité Olímpico Paraguayo. Y de ahí lo expulsaron también. Exactamente. Sí. Y ahí la FIFA... Y vino la orden de la FIFA también. La FIFA ordena a la APF.
Sí, eso hace 3 o 4 años atrás ya fue. Y tengo entendido que fue 2016. Por eso. O sea, no, entonces más tiempo. 2016, 2017 aproximadamente. Por eso nunca más pudo ejercer la dirigencia deportiva. Hay mucha gente que se no recuerda o se olvidó de ese dato. Bueno, completamos, vamos pimponeando, tenemos audio WhatsApp. Y después quiero, por favor, hacer una pregunta a los compañeros sobre el campeonato de la audiencia también. Vamos, Obi, por favor. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Ahora, renova tu pickup por una Ford Ranger 2022. Con entrega inmediata, acércate a Tapero Villá y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte es Ford. Te esperamos en Tapero Villá. Contactos al 021-671-900. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene, más dinero, más beneficios. Compra-venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada al teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Un saludo a Carlos María Franco, nos dice el bloque que se hizo, yo tengo en mi programa, que se hizo de... Claro, recordamos al querido Carlos María Franco. Tiempo adicional. Tiempo adicional con Carlos María Franco. Sí, un clásico. Y tenía una cortina. Un clásico. Y entraba. Y tenía un bloque, un señor. Con él, ¿quién era el que le acompañaba? Tenía un bloque, historiador, era el señor. Osvaldo Campos. Osvaldo Campos. Y también estaba Rolón. Se encargaba del turf. De los caballos. Y Alcide Valentín Báez fue su alumno, arrancó con él. Mira, vos ya no sabía. Vos sabés que Alcide Báez fue mi compañero de promoción del Círculo de Periodistas. Nosotros fuimos la primera promoción, Johnny. Del 90 y 91. ¿Qué año fue eso, Bruno? Y 92, 91 por ahí. Primera promoción. Nuestro profesor de locución era Peter Ifram, Pedro Maki. Un maestro. Sí. Un maestro. ¿Te acuerdas de Pedro Maki? Sí. Era nuestro profesor de, ¿cómo se llama? Castellano. No, de castellano era Rolando Nataliza. Un maestro. Humía la maestro, no macana. Sí. Otro gran maestro, don Fernando Casenave, nuestro profesor también. Y bueno, mira por los alumnos que tienen. Los que están. En mi época era Hugo Río Lazar. Qué bárbaro. Diego Florentín, que era el de castellano. Diego Florentín de castellano. Eligio Fariña. Acércate al micrófono, Cristian. Eligio Fariña también, era de locución. Y no me acuerdo quién más. De esa camada, ¿de quiénes salimos? Primera camada te estoy hablando. Sí. La primera promoción del Círculo. Michelín Ortiz. Sí. Estaba Alcides Báez. Estaba... ¿Quién estaba? Nelson Mancuello, el famoso Nelson Mancuello. También primera... ¿Qué equipo, Sí. No. Tranquilo, Pira, hermano, no. Pero mira que si yo te cuento mi compañero. Mira que si te cuento mi compañero. No, yo te digo. Gerardo Figueredo, por ejemplo. ¿En serio fue tu compañero de...? Gerardo Figueredo. fue mi compañero. Mira, pues usted ya fue... ¿Cuándo te van a hacer reconocimiento, hermano? Nosotros, mira, yo 43 años recién tengo, mira, y el Círculo de Periodistas Deportivos ni... Pero era un niño. Era un niño en esa época, Bruno. Y yo tenía 12, 13 años, ¿me tenía? Por ahí. Qué gusto recibirlo a Manuel Ferreira Bruschetti. ¿Qué tal, licenciado, doctor? Doctor, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo andás, doctor? Y aquí en la lucha, como todos. Bueno, pero me dicen que tu lucha está, no sé, creo que estás en Cuba o Puerto... No, me dicen Cancún acá. ¿Cómo es? No, mentira, ojalá. Doctor, bueno, qué gusto recibirte y siempre, bueno, vos sabés que
cuando hablamos contigo te preguntamos porque la inquietud del hincha olimpista, se ha hecho un esfuerzo muy importante en Olimpia, solucionando los inconvenientes, como se fue presentando cada caso, doctor, ¿verdad? Sí, realmente se ha hecho un esfuerzo muy grande y creo que con muy buenos resultados también, Bruno, ¿verdad? O sea, no creas que la situación ha sido fácil, pero creo que los resultados sí han sido muy positivos. Ya a esta altura se puede decir que se cerraron todas las negociaciones con los futbolistas, porque entiendo que el último que faltaba era el de Pollo Recalde, ¿verdad? Y el caso de Sosa. Mira, yo no soy el que está llevando eso adelante, pero hasta donde tengo entendido, sí, ya ha terminado todas las cuestiones. Esto lo llevó adelante el departamento de fútbol y el presidente también en primera fila ahí, ¿verdad? Y creo que realmente el trabajo que se ha hecho ha sido fabuloso porque esto significa reganarse la confianza con el equipo, ¿verdad? Y creo que esa tarea no es una tarea sencilla de hacer. Ha costado mucha saliva sobre todo, creo, y creo que los resultados están a la vista. Ahora, lo de Sosa, ¿sabes? Extraoficialmente te pregunto si ya se habló con su representante, hay un principio de acuerdo sobre el caso de Sosa, de Ramón Sosa. No tengo información, Bruno, sobre eso. Perfecto. Ya, te hago una pregunta porque desde ayer está circulando el tema relacionado a una posibilidad de que Olimpia pierda la categoría 1, financieramente hablando, a través del Banco Central del Paraguay, que tiene su calificación a personas físicas, jurídicas, a todos nosotros que estamos en el sistema financiero. Y la pregunta era si podría esto afectar el fideicomiso, doctor. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? El fideicomiso es una relación financiera entre el club y los tenedores de los títulos de deuda, con una garantía que está metida dentro de un fideicomiso, ¿verdad? Esa es una relación entre particulares, ¿verdad? Este tema de la categoría es una relación donde Olimpia tiene una categoría particular con las entidades financieras. Y esas categorías determinan básicamente cuál es la cantidad o cuál es la ganancia o pérdida que va a tener ese banco por prestarle dinero al Olimpia, ¿verdad? Entonces, son dos cosas separadas. Esta discusión sobre la categoría financiera del club no afecta para nada el caso de los bonos. Pero está confirmado que bajaría la categoría del Club Olimpia. No está nada confirmado. Está en discusión eso entre las entidades financieras y el Banco Central, fundamental. Uh-huh. En estos momentos, financieramente, ¿cómo está el Club Olimpia, doctor? Y mira, está mucho mejor de lo que estábamos anteriormente, ¿verdad? Olimpia es un club que tiene recursos relativamente importantes en términos de sponsors, que le permiten una cierta holgura, pero el gasto que tenía el club era un gasto muy elevado, ¿verdad? A principios del año 2021, el costo del cuerpo técnico más jugadores de fútbol estaba en $1.150.000 mensuales. Hoy ese número está ligeramente por debajo de los $500.000. O sea, ha mejorado muchísimo la situación en términos de costo para el club. También el activo principal que tiene un club de fútbol es obviamente sus jugadores de fútbol. Esto lo hablábamos en algún momento dado, Bruno. El promedio de edad de Olimpia era muy elevado, ¿verdad? Ese promedio se ha bajado de manera muy significativa, y eso tiene dos impactos fundamentales. Primero,
que el costo de tu plantel es más bajo, por un lado, y segundo, que el valor de tu plantel es mucho más elevado. O sea, un jugador de 40 años es un jugador que prácticamente no vale ya nada dentro del mercado de pases, ni a nivel local ni a nivel internacional. Sin embargo, un jugador de 20 años o de 19 años es una situación totalmente distinta, ¿verdad? Y como habrás visto, estos jugadores están empezando a jugar dentro del plantel y están volviéndose muchos de ellos figuras. Obviamente, en la medida en que vayan jugando en primera, dado que Olimpia participa en una serie de campeonatos, esto es una vitrina que ayuda a valorizar todavía más esos jugadores. Así que, en ese sentido, el principal activo del club está teniendo un valor mucho más importante que el que tenía anteriormente, y esto juega un rol también importante. Y después, por otro lado, hay otros ingresos, como es el caso de los palcos que se están lanzando en estos días nomás, y que obviamente van a jugar un rol muy importante también en los ingresos para el club durante el año 2022. Ya empezamos a ver el soporte también de empresas exportantes, como es el caso que tiene la camiseta del club. Así que en realidad la situación es una situación que yo creo que veo con muy buenos ojos lo que está pasando hacia adelante. Doctor, entonces, mira que Olimpia llegó a tener un presupuesto de más de $1 millón, $1.200.000. Vos nos estás confirmando que hoy el presupuesto del Olimpia, del plantel, es de menos de $500.000, ¿verdad? ¿Escuché bien? Es así. Ajá. Ahora, doctor, un pimponeo de preguntas para no sacarte más tiempo. En el caso de Ramón Sosa, ustedes efectivamente van a hacer el pago, van a hacer un planteamiento económico. Eso es lo que se estaba hablando con la comisión directiva, con el presidente. ¿Quieren quedarse con el jugador? ¿No lo quieren vender? Sí, Olimpia se quiere quedar con el concurso de Ramón Sosa, un jugador importante dentro del esquema que está planteando el cuerpo técnico, así que nosotros, esa negociación la está llevando adelante el presidente en persona, así que estamos esperando nomás para ver cuáles son las circunstancias y las necesidades económicas a partir de eso para poder hacer frente a eso. Perfecto. El caso puntual de Derlis González, ¿en qué estadio está en estos momentos la situación de Derlis González? Y te referí con relación al Dínamo, ¿verdad? Exactamente. El caso de las sanciones. Y bueno, estamos en conversaciones con el Dínamo tratando de llegar a un acuerdo a través de terceras personas y va avanzando, ¿verdad? Tenemos que llegar a un acuerdo. En cuanto lleguemos a un acuerdo, la idea es finiquitar este tema porque es una espada de Damocles que tiene el club encima en general. ¿Y cómo, de acuerdo a esa conversación, más o menos en qué mes ustedes creen que podrían llegar a un acuerdo con el Dínamo? ¿Qué es lo que ustedes le están proponiendo al club ucraniano? Y no te puedo decir eso ahora, Bruno, porque en realidad es parte de una conversación privada, pero ya te enterarás en cuanto se tengan los resultados. Pero está bien encaminada la posibilidad de arreglar con el Dínamo, doctor. Sí, yo creo que sí. Yo creo que están bien encaminados. Bueno, ¿y para qué tiempo más o menos sería? Y no, eso no te puedo adelantar, ¿verdad? No, la verdad que toma su tiempo. Ahora, discúlpame que te tire la lengua entonces. Discúlpame que te tire la lengua entonces. En estos momentos está por buen camino el probable acuerdo con el Dínamo. Ese sería el título. Ese sería el título, sí, señor. Y está más flexible ya ellos, doctor, ahora, porque antes estaban intransigentes, por eso fueron a la FIFA directamente, ¿verdad? Lo que te puedo decir es que ellos también quieren arreglar este tema, ¿verdad? Creo que eso es importante para llegar a un acuerdo. Perfecto. O sea, ellos quieren arreglar, ustedes también están en contacto y por buen puerto lo del Dínamo y el caso de Derlis González.
Lo de Pollo Recalde también, Olimpia va a arreglar la situación, quiere contar con Pollo, de hecho ya está haciendo la pretemporada, pero nos decía su representante que hay un principio de acuerdo, pero que eso tenía que firmarse todavía. Con Pollo también ustedes van a arreglar. Sí. Pollo está dentro de las intenciones del cuerpo técnico, por tanto se está llevando adelante. Como te decía, todas esas negociaciones con los jugadores las está llevando en primera persona el presidente del club, ¿verdad? Y creo que con muy buenos avances. Doctor, para cerrar, a Roque Santa Cruz le pagaron con bonos, le pagaron una parte en efectivo, él tuvo un arreglo económico para salir del Olimpia. Sí, tuvo un arreglo económico. Ajá. Él tuvo un arreglo. ¿Y cómo retiró bonos él? Sí, retiró bonos parcialmente por lo menos. ¿Y la otra parte se le pagó en efectivo? Y una parte se le pagó, ¿verdad? Ah, una parte se le pagó y el resto retiró bonos. Sí, señor. Importante esa confirmación, doctor, para saber con exactitud entonces lo de la salida de Roque Santa Cruz del Olimpia. Doctor, muchas gracias por atendernos. ¿Querés agregar algo que consideres importante transmitir al público del Olimpia? No sé, Johnny, vos tenés una consulta más, por favor. Le quería consultar al doctor si tiene conocimiento sobre Claudio Morel Rodríguez, ya que no podemos hablar. Ah, claro. Él va a llegar, doctor, para formar parte del cuerpo técnico de Julio Cáceres. Tienen que arreglar con Boca su salida. ¿En qué situación está el caso Claudio Morel? Vos sabés que yo no tengo información con relación a eso. Te pediría que le pidas información a la gente del departamento de fútbol, que es la que está negociando ese tipo de cosas. Nosotros lo que hacemos desde el ámbito financiero es decirle, estos son los recursos con los que contamos, y por favor, márquense dentro de eso, y ellos tienen que digamos, entre comillas, pedir autorización para cerrar los contratos, ¿verdad? Pero ese es nuestro vínculo. En realidad, las decisiones deportivas la toma la gente del departamento de fútbol y el presidente directamente. Está clarísimo. Doctor, muchas gracias, muy amable, muy gentil por atendernos en estos instantes que estás descansando, y eso lo valoramos como siempre, el hecho de que nos atiendas, expliques lo que pasa financieramente con el Olimpia, que sabes que el hincha está muy, muy, muy atento. Muy amable, doctorazo. No, por favor, un gusto, Bruno, a toda la mesa, y un gran abrazo, compañeros de trabajo también, y un gran saludo a toda la audiencia de C. Cardinal. El doctor Manuel Ferreira Bruschetti, asesor económico del Club Olimpia. Hoy el presupuesto del Olimpia, del plantel, es de menos de $500,000, ¿verdad? ¿Escuché bien? Es así. Estamos en conversaciones con el Dinamo tratando de llegar a un acuerdo a través de terceras personas, y va avanzando, ¿verdad? Tenemos que llegar a un acuerdo. En cuanto lleguemos a un acuerdo, la idea es finiquitar este tema, porque es una espada de Damocles que tiene el club encima en general. Yo creo que están bien en camino. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, burucuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta. Además, con las tarjetas de crédito Signature y Black tenés 25% de ahorro para equipar tu casa. Si aún no tenés la tarjeta, solicitala al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Upisa? Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día.
Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo, porque tenés muchos más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Anímate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Vení a Bristol y aprovechá la semana de heladeras y congeladores. Además participás de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Escuchá esta oferta. Congelador horizontal Midea de 300 litros. Precio normal 18 cuotas de 392.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 279.000 guaraníes. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si disfrutás manejando con los 5 sentidos, Forza de Petrosur es tu combustible. Forza está pensada para los motores más modernos y diseñada para extraer el máximo potencial de tu vehículo, para que vivas una experiencia única en el camino y llegues donde quieras. Cuida de tu auto con la nafta Forza 96 y el diésel S10, la fórmula que te mueve al menor precio del mercado y con calidad internacional certificada. Disfrútala solo en Petrosur. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de goma. Casa Central Herrera, 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram. @Casa Imperial S.A. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Estamos con... A ver, Tenero del Dinamo, esto es muy importante. Están avanzando, están conversando, el Dinamo quiere solucionar, está por buen puerto la negociación del caso de Derly González. Claro, es como que entendió el Dinamo que así de golpe no va a recibir la plata. No va a recibir nada. Entonces, o sea que es mejor adecuarse, negociar, y negociar. Abrió las puertas para una negociación. Pero hay una propuesta Olimpia, evidentemente. Sí, claro. Por eso que están avanzando, está por buen puerto, no quiero dar datos, detalles, dijo. Olimpia lo que tiene la idea es tener un monto, ir con esa plata al Dinamo y plantear allí una... No, pero ya están hablando, Johnny. Ahora se están haciendo los planteamientos, dijo Manuel, según lo que yo entendí. Sí, claro. Pero tiene que tener el dinero. No, claro, es que no podés ya ir con... pues llevarle la camiseta al Olimpia de regalo para... Ya hubo varias propuestas. Y el equipo de Ucrania decía sí, pero nunca hubo respuesta del Olimpia. O sea, se prometía, pero no se enviaba el dinero, no se hacía la transferencia. Exactamente. Bueno, a ver. ¿En qué estadio está en estos momentos la situación de Derly González? Estamos en conversaciones con el Dinamo tratando de llegar a un acuerdo a través de terceras personas
y va avanzando, ¿verdad? Tenemos que llegar a un acuerdo. En cuanto lleguemos a un acuerdo, la idea es finiquitar este tema porque es una paga de Damocles que tiene el club encima en general. Lo que te puedo decir es que ellos también quieren arreglar este tema, ¿verdad? Y creo que eso es importante para llegar a un acuerdo. Yo creo que están bien en camino. En estos momentos está por buen camino el probable acuerdo con el Dinamo. Ese sería el título. Ese sería el título, sí, señor. 13:48. Bueno, y lo de Roque también confirmó que efectivamente cobró Roque. Sí. Una parte en efectivo y la otra con los bonos. Sí. Así como también lo están... Como se arregló con todos. Con Recalde, como quieren arreglar con Recalde. Se adecuó también Roque a esta política de la Olimpia. Willy Mendieta también retiró bonos. También, y sí. Pollo Recalde, por ejemplo, nos decía Regimar, que es su representante, que 20% cobraría ahora en efectivo y el resto en bono, pero que a él no le van a bajar el salario. Sí. Y los que salieron de la Olimpia, salvo Polenta, salvo Domingo. ¿Y cuál es la otra gran demanda de jugadores? Está el representante de Adebayor. Sí. Eso están en pleno litigio. Edward López. Edward López, el colombiano. ¿Qué? No, métela, tírame bola. No tenés todavía eso. Obi. Qué mentiroso. No, qué mentiroso que. Qué ¿Quién le mintió mentiroso que que era sos. un jugador de Olimpia? Edward López. Algún día había investigado quién fue el que le trajo a este Edward López. Y es muy bueno el que le vendió. Edward López. $250,000 le mandó Olimpia. Sí. Bueno, después tenés lo de Juan José Zapac. Y sí, tenés, vas pimponeando, por favor, mi querido Obi. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras, a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales. Y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Teléfono 021-495-950. Redescubrí los yogures Trébol con cereales, con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades: sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Se lanzan después de haber logrado el objetivo, ¿verdad? Se puede decir de esta manera, de campeonar, de darle una alegría al pueblo azulgrana, presidente. Y nosotros como responsables, Bruno, esa pregunta me gusta porque podemos transmitir y confirmar lo que hemos hecho. Focalizarnos, confirmar el campeonato logrado gracias a que hemos trabajado sin distraernos en la campaña política. Al mismo tiempo las gestiones con Chiqui Arce y de vuelta lo de Jan, que vamos a firmar hoy por 4 años. Cerro termina comprando gran parte de su pase y otros jugadores de gran nivel que están llegando. Así que yo creo que nosotros hemos hecho las cosas como tienen que ser. Hemos conformado una directiva que está de vuelta reforzada y hemos mantenido los cargos de dirigentes que han hecho un gran trabajo, como Martín Pereira en el área de social, cultural, deportes amateur, ganando todos los títulos allí por haber, de todos los deportes amateur. ¡Qué calor que hace! No importa, escuchar esto y decir: embogué el calor. Con nuestra yerba Indega Pantano Limón, apagás el calor. Y todo lo que quieras. Con Cedrón Capií, yerba de lucero, con Q, menta y limón. Y el sabor dura mucho. Yerba mate Indega, probá pues. ¿Ya conoces los nuevos cortes frescos de Opisa? Son ideales para el almuerzo o cena de todos los días. Disfruta las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra, creando platos ricos, prácticos, sanos, económicos y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. El club en buenas manos. ¿Qué significa, doctor? Y en la mano, que es la mitad más uno conoce. El club en su mejor momento institucional, el que da la cara
para que jueguen acá los mejores equipos. Hoy la selección nacional, un estadio mundialista, un centro de entrenamiento mundialista también, y una fundación que activa, que no tiene nada raro adentro, que nadie le ayudó, lo hemos hecho nosotros. O sea, nosotros no necesitamos ninguna campaña más que mostrar lo que hemos hecho. Y en este gigante que está viendo en la cámara y que ven todo, porque a través de la red ustedes ven millones de personas, esto se hizo sin prometer nada, se hizo trabajando, se hizo soñando, se hizo sin vender espejos. Bueno, y así nosotros vamos a trabajar soñando duro para ver lo que nos falte, vamos a trabajar, eso va a ir llegando. Y la llegada de Juan Carlos Pettengill es muy oportuna ya para la renovación. Él va a conocer, ya está trabajando en el área financiera con informes que estoy pasando, porque como esa es mi área hoy, yo ya le puedo pasar información, ¿verdad? Y ya está trabajando, no es que él va a empezar a ver qué hay, él ya sabe, ya tiene algunas informaciones, ya está participando en algunas negociaciones que aunque no pueda firmar, sí pueda opinar, aprender, desarrollar. Para eso armamos una directiva, porque esta no es una directiva personalista, nunca fue, pero la cabeza y el principal soporte soy yo, lo tengo clarito, y aunque suene así, es así, y eso el cerrista sabe, ¿verdad? Por eso, como dije en la presentación de hoy, no es fruto de la casualidad, es fruto del trabajo. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Light Holanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartir Light Holanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hola, soy Eduardo López y hoy hago parte del club más grande del país y vengo a darle sopa y seco a todo el que se me enfrente. No, archivo Wilson González el culpable. Le voy a dar... ¿Cómo? Ponen poco Eduardo López no sabe... ¿Qué va? Hola, soy Eduardo López y hoy hago parte del club más grande del país y vengo a darle sopa y seco a todo el que se me enfrente. Y si al final le dio una demanda, flor de demanda le dio a... que se le puso enfrente. Sopa y seco finalmente le dio Olimpia. ¿Qué es sopa y seco? O sea, le da un caldito y después una comida, un seco de... como nosotros le llamamos. ¿Cómo? Y sería, te voy a dar... dos bifes más o menos por tu cara. Y dijeron que era una especie de enseñar cómo se juega al fútbol. Es una jerga que utilizan en Colombia. En Colombia. Mirá en qué terminó Eduardo López. Ya adelantamos esto en ABC TV a través de los compañeros. Orden de captura para Ramón González Dar, caso de robo de cheques. Vos sabés que estaba recurriendo al archivo justamente de ABC, Bruno, y aquí tengo por qué había salido de la dirigencia de la APF, porque llegó una nota de la FIFA donde decía que el directivo no aprobó el examen de integridad. En aquel entonces una nueva normativa de la FIFA que hace cumplir a rajatabla a la Conmebol. ¿Qué año? Esto fue 2018. Ahí está, ¿viste? 2018 fue. Sí, en el 2018. 13 de febrero de 2018 salía esta información. González Daer suspendido. Sí, así mismo. Podemos hablar con esto, Bruno. Dice, la expresión dar sopa y seco es muy utilizada en Colombia. Y significa dar cátedra sobre un tema. Mira. Y en una competición deportiva o en un juego de azar. Él iba a venir a dar cátedra. Mira un poco. Catedrático, como catedrático se presentó Eduardo López. Vamos a cerrar, muchachos, porque la cosa está que arde con el caso de Ramón González Dar. Nosotros tuvimos todas las noticias al instante. El gran trabajo de Juanma Figueredo con la inscripción de los movimientos. Esto último de Olimpia. A propósito, Bruno, no va a llegar hoy Morel Rodríguez. De buena fuente, alguien que está allí en Olimpia me dice, hoy no llega. Bueno, lo que nos faltó un poco de recorrido en los otros clubes, ¿verdad? Tenemos que Fabio preparar. Fabio, vos te vas a encargar de eso. Bueno, vamos a preparar. Te pido, por favor, prepara ya mañana un borrador y hace un sopa y seco para todo el mundo de la audiencia. Claro. Un rápido recorrido. Esta tarde podemos empezar ya. Esta tarde podemos empezar a las 19. Sí. Novedad. Rubio Ñu
¿Saben quién es su nuevo director técnico? Carlos Humberto Paredes, en la intermedia. Nos vamos, Wilson González, oro iba a decir, pero de bronce él. González Oro, bueno. Sí, gran locutor. No, pero él es, ¿cómo? Para fin de año ya va a ser oro. Y sí, bueno, esperemos que le imiten a Wilson otros compañeros también. Nos vamos, señores, buenas tardes. Hola, soy Eduardo López y hoy hago parte del club más grande del país. Y vengo a darle sopa y checo a todo el que se me enfrente. ¡Qué mentiroso que sos! Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Anuncian cierre de rutas por la falta de respuestas ante la crisis provocada por la sequía. Campesinos del distrito de Santa Rosa de la Guardia lamentan la indiferencia estatal ante las millonarias pérdidas que les deja la sequía y anuncian que como último recurso se ven obligados a cerrar rutas para que sus reclamos sean escuchados. Este sábado realizarán una asamblea para fijar la fecha para una movilización rutera. En el distrito de Santa Rosa de la Guardia, la comuna declaró emergencia agrícola y los pequeños productores aseguran que realizaron gestiones ante las autoridades, pero no tienen respuesta para paliar la situación. Lo que pasa en el mundo. Alemania recomienda la dosis de refuerzo a partir de los 12 años. La Comisión Permanente para la Vacunación, entidad de referencia en Alemania, ha recomendado aplicar la dosis de refuerzo